Uy, 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 ya estamos grabando, qué vergüenza. Y yo con estos pelos. Y luego el segundo asunto más importante del día es que tenemos nuestra propia taza. Bienvenidos a Diving Deep. Ay, espera, que tengo gafas. Bueno, mira. Las dos tazas le han salido gratis. ¿Qué te parece? ¿Así? ¿Ha sido una revelación esto o qué? En el Y yo, Bienvenidos a Diving Deep. El podcast para las almas inquietas. Yo soy Inma, de la Reina de Corazones. Y yo soy Cristina, de Rua. y yo soy David, y aquí estoy. Y en el episodio de hoy le vamos a hacer una entrevista. Bueno, hola a todos, bienvenidos un día más al episodio ya 11 de Diving Deep y tenemos muchas novedades, aparte del el supuesto desconocido que veis aquí, también hay una taza nueva en escena y muy bien, vamos por partes. Primero lo importante despejado. Bueno, este es David, bienvenido a este nuestro podcast. Y nada, pues David es una persona muy querida que ya es de la comunidad desde el principio y yo tuve la suerte de conocerle en mi canal La Reina de Corazones y luego muy amablemente vino aquí a escucharnos divagar a Cristina y a mí y pues David tiene un testimonio súper importante, una historia muy bonita y gracias a la pesadez de Cristina que existía en hacer entrevistas y en invitar a gente, aunque yo no quería. No necesariamente hacer entrevistas, sencillamente invitar a otras personas que puedan enriquecer el programa. Sí. Pero el caso es que ella quería y yo no. Y entonces, gracias a su insistencia, pues está David aquí, porque efectivamente pues tiene cosas súper interesantes que contarnos, aunque no vamos a adelantar nada. Así que nada, pues vamos a hacer primero el comentario del Evangelio, como siempre, con David, y luego ya pasaremos a hablar con David. Básicamente, bueno, el tema central yo creo de este podcast creo que podría ser la conversión, más o menos, dentro del coloquio sobre temas varios. Y luego el segundo asunto más importante del día es que tenemos nuestra propia taza. Entonces, gracias completamente a Cristina, que se volvió loca y las encargó. Y aunque ya tiene la suya en el Fue un regalo de cumpleaños, yo estoy viéndote muy borrosa. Otra pequeña novedad que tenemos es que para acoger a David hemos tenido problemas técnicos, pobre hombre, y entonces pues estamos ahora mismo grabando a través de otro medio del que solemos grabar. Veréis que la pantalla está diferente y que a lo mejor perdemos un poquito en calidad de imagen, pero creemos que merece la pena por el contenido del programa, que al estar David mejora mucho. Así que eso. Y en defensa de Emma diré que tampoco se puso tan pesada con que no quería invitar a gente y que en cuanto le dije que yo lo veía que podía ser guay, ella pensó en David, me dijo: conozco a este chico que yo creo que era. O sea que, David, no te sientas mal acogido aquí, porque no era nada personal. Y por supuesto, o sea, si cualquiera de vosotros tiene algo que compartir o cualquier cosa, por favor escribidnos, porque pese a mi inicial reticencia ahora me hace muchísima ilusión y solo quiero que todos veáis mi taza y así que sí, sentiros libres de venir. Eso es. Y Pues nada, muy perdón que te he bien. cortado. Decíamos que íbamos con el Evangelio, ¿verdad? Sí, y como mando yo y presento yo, va a leer Cristina. Muy bien. Vayan por Dios. Pues nada, nos toca nuestra querida parábola de los talentos. Esa parábola preciosa que siempre me leían al final del curso cuando llegaban las notas. No sé por qué. Será que lo hacía muy bien. Entonces, hola papá, gracias. Pues nada, es el Evangelio de San Mateo 25, del 14 al 30. Vamos allá, dice. Es como un hombre... Es que estaba de repente... Perdón, estaba de repente, es que las traducciones cada una... Estoy leyendo la traducción de la Conferencia Episcopal Española, ¿vale? Dice: es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2.
Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y esto es palabra de Dios. Amén. Bueno, Te la damos, Señor. eso no sé. O sea, creo que Amén. Los caballeros primero. Muy bien, pues iba a decir las damas primero, pero aquí no aplica. Así que David primero, tienes los honores si quieres empezar a comentar. Bueno, como veas, si quieres te damos cancha y sí, luego. sí. No importa, ya sabéis que tengo mucha verborrea. Eh, a ver, esta parábola a mí siempre es de las que me impresiona, más que nada porque, bueno, siento que pone la carga de la responsabilidad en nosotros, ¿no? Eh, el concepto de los talentos se puede entender de muchas formas. En el contexto en el que se narra la historia representa que es dinero, pero siempre me llama mucho la atención que use la palabra talento, Ujú. moneda o no, ¿entiendes? Porque talento en nuestro idioma también significa, pues una virtud, ¿no? Un don, algo que sabes hacer. Y claro, a mí me interpela bastante porque, bueno, soy una persona que me gusta desarrollar mis partes creativas y demás, y no por ser vanidoso, pero diré que no me considero falto de talento. Y claro, es una parábola que cuando me la leo es como que me da un poco de miedo, humildemente, ¿eh? Porque claro, bueno, supongo que hay que confiar en Dios y hacer lo que uno mejor pueda y no tener miedo precisamente, ¿no? De intentarlo, que eso es lo que viene a decir la parábola, entiendo yo. Pero claro, ese final es como, uff, es que si me acobardo y no lo intento con todo mi ser, ¿sabes? Conservador. Bueno, creo que hasta ahí de momento. Bien, bien, empezamos bien, conservador. No. Pues a mí me ha gustado mucho lo que has dicho del miedo, ¿no? Porque a mí es como una cosa que siempre me llamó la atención, que es que el criado al que le dio un talento no es que le diga, bueno, es que me dice tan poco que no compensaba hacerlo, no, o sea, su excusa es que tuvo Exacto, miedo, porque dice, exacto. jolín, ¿qué hago yo con esto que me ha dado, no? Y es eso, o sea, perder el miedo tanto cuando pensamos que tenemos demasiado poco de, jolín, señor, es que yo no sirvo para esto que tú quieres de mí, como perder el miedo cuando pensamos que tenemos muchos talentos y que a ver qué hacemos con ellos. Y a mí también, bueno, la traducción que tengo yo, que si no me equivoco, no sé dónde la extraí, de Ciudad Redonda o algo así, la parábola empieza diciendo que el Señor repartió los talentos según la capacidad de cada uno, ¿no? Mm, Y a mí eso me llamó mucho la atención porque siempre se suele decir que eso, que el que tiene más capacidad y el que tiene más cualidades humanas a veces, pues se le exige más. Y a lo mejor al que sabía administrar mejor el dinero le dio los 10 talentos, ¿no? Pero yo lo entendía incluso al revés, que es que a lo mejor al que le dio un talento no le dio un talento por ser más tonto o por ser peor haciendo negocios, sino precisamente porque es que sabía que aunque le diera uno, él a lo mejor sacaba 50, porque a lo mejor era buenísimo, ¿no? Entonces, muchas veces podemos tener ese miedo de vernos como muy pequeños y decir, jolín, señor, es que yo pues no valgo para esto, ¿no? O no valgo para enfrentarme a este problema que he tenido, no valgo para enfrentarme a esta circunstancia, porque es que tú no me has dado la capacidad para hacerlo. Pues es que a lo mejor no la necesitabas, en cierto sentido, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, una persona es menos inteligente que otra porque no necesitaba ser tan inteligente. Y Dios cuenta con eso, porque es que a lo mejor ya tenía capacidades de sobra, ¿no? Y, y también eso, recalcar que a mí siempre Dios cuando se dice que nos reparte a cada uno
de forma diferente, pues me recuerda a una madre, ¿no? Y bueno, yo tengo 2 hermanos mayores y me acuerdo una vez lo típico de hermana celosa, que ves que tu madre hace más caso a uno de tus hermanos y tal, y se me quedó súper grabado que me dijo mi madre, pues es que una madre, o sea, a cada su hijo le da lo que necesita, y ni más ni menos, y a lo mejor uno necesita más atención y a lo mejor otro necesita más no sé qué o más no sé cuántos, y Dios con nosotros es igual, y no significa que nos quiera ni más ni menos. Y eso, y ahora le toca a Cristi. Pues sí, eso parece. Yo lo primero que hice fue buscar cuánto valía un talento, ¿vale? Porque a mí me llamó la atención, digo, ¿qué narices está el regalo que está haciendo a sus siervos? ¿De qué estamos hablando? ¿De una pipa o de 50 millones de dólares? ¿Sabes? Y bueno, el préstamo, vamos a decirlo, ¿no? Sí, esto es, ¿no? Porque eso, que no es lo mismo también el nivel de responsabilidad que uno puede sentir, ¿no? Pues si te han dado un talento y te da pánico, digo, pues a ver, ¿qué te ha dado? Y entonces, nada, estaba complicado porque había como varias fuentes que tampoco, vamos, en Google, vamos, tampoco había. El caso es que decían, había gente que decía que era como 21 kilogramos de plata, y había gente que decía que era 34 kilogramos de plata. Esto es cada talento. Cada talento. No, es que estoy llegando. Resulta que es que era... Sí, era como el contenido de una ánfora o no sé qué, en plata, como líquida, no sé, una cosa fascinante. El caso es que valía como 6.000 dracmas o denarios, que el denario igual te suena más, que el denario era el sueldo de un día de trabajo, ¿vale? No son la misma moneda, pero más o menos se ve que son equivalentes. Bueno, el caso es que esto te valía como 6.000 días de trabajo según se hubiera dado un talento. Si eso lo multiplicas por 10, ¿vale? Pues entonces ya, o sea, como que ibas muy bien servido, ¿está? Yo creo que se lo resumen. Entonces era como que les daba con alegría, o sea, el tío era, o sea, era una responsabilidad. Yo entiendo que al chico le diese miedo, pero bueno, a mí me llama la atención porque yo creo que es algo que nos pasa mucho, lo de tener miedo, ¿no? Tener miedo a lo que nos pueda pedir Dios, tener miedo a lo mejor a una vocación, tener miedo y al final yo pensaba que el miedo no es de Dios, ¿no? El miedo normalmente es como de otro, ¿no? Del enemigo, que lo que quiere es que por miedo te paralices, te bloquees, sufras y entonces no hagas lo que te va a hacer feliz. También me parecía que hablaba de la importancia de corresponder a la gracia, independientemente del momento en el que tú creas que estás o de la gracia que se te haya dado, ¿no? Quiero decir, al final Dios no se deja ganar en generosidad y si tú eres agradecido, pues bueno, no sé, es que si tú le haces un regalo a alguien y se lo agradece un montón, pues te dan ganas de hacer más regalos, ¿no? Si pasa de ti y es un desagradecido, pues se te quitan un poco las ganas, ¿no? Aunque Dios sea súper bueno, pues a lo mejor esto como que se puede aplicar un poco, ¿no? Y luego a mí hay una cosa que me pasaba con el tema de los talentos, que me sigue pasando, pero bueno, en menor medida, y es que me daba mucha vergüenza ponerlos de cara a los demás, ¿no? Usarlos para servir y para amar, pero la realidad es que al final tú eres don para el de enfrente, ¿no? Tú eres regalo y el de enfrente es regalo para ti. Entonces, es que estás haciendo algo muy feo si estás robando a otro de la posibilidad de disfrutar de los regalos que tú tienes, véase un talento artístico, véase... exacto, perdona. Entonces, véase eso, pues yo qué sé, un servicio, un gesto de cariño o un talento, eso, pues yo qué sé, que se te da muy bien escribir, se te da muy bien pintar, cantar, bailar, lo que sea, o sea, ¿no? Que al final, pues es eso, yo creo que tenemos una responsabilidad sana de sacar partido a esto que Dios nos ha dado y de utilizarlo como para mejorar la vida de los demás, ¿no? Y el mundo en general. Y luego también, bueno, me ha dado para mucho este evangelio. También me hablaba como de la responsabilidad que tenemos sobre las personas que Dios pone en nuestras manos y las tareas, digamos, apostólicas o no apostólicas y el trabajo cotidiano que Dios pone en nuestras manos, ¿no? Como la importancia pues eso, de hacer las cosas bien, de intentar sacarles partido y de... por ahí suena un móvil. ¿Es famosa, Isma? Bueno, total que... perdón, es que no entiendo mi letra, ¿eh? No sé por qué será.
Esto lo que tú decías, de no excusarse en que el de enfrente es como más listo o tiene más oportunidades o tal, eso no es, o sea, lo que haga el de enfrente no es, o sea, no vale decir, no, es que el de enfrente se ha ido al mercado y ya ha vendido y ha ganado y ya no sé qué, o sea, no, o sea, tú lo que tienes que hacer es ocuparte de tu talento o de tus 7 o de lo que tengas, ¿no? Dios no te pide que des 20 si no puedes dar 20, entonces, o sea, el problema del Señor en aquel momento con el señor de la viña o de la tierra, vamos, o de lo que sea, que no me acuerdo qué decía, pero bueno, era que no había hecho nada, o sea, que todavía estaba ahí tumbado a la Bartola y aterrado porque, ¿no? Entonces, que sí, que a veces los que queremos... vuelve un poco esto con el tema de la productividad que hemos hablado alguna vez, ¿no? Lo que queremos sacar como nosotros un partido y un rendimiento y que todo vaya fenomenal y tal, y si no, es que no somos unos fracasados. No, es que Dios no me está pidiendo eso, ¿no? Dios me está pidiendo que colabore con la gracia y que sea responsable con lo que me ha dado. Me llama muchísimo también la atención, y termino ya, la dureza de este señor, ¿no? En un comentario, me parece que era de una web de dominicos que comentan normalmente el Evangelio, y lo leí para ver un poco de inspiración y demás, decía que este señor no es como Dios es con sus hijos, ¿no? Que este señor no es... O sea, que es como súper mega duro y que, sin embargo, Dios lo que suele decir es... no quiero ser siervos, quiero hijos, ¿no? Quiero amigos, quiero tal. Dios quizás se puede... Sí, Dios es justo, pero también Dios es el padre del hijo pródigo, ¿no? Entonces, que a veces pues nos cuestiona, de repente, ¿este señor es Dios o no? O tal. Bueno, yo creo que no sé. Es que al final las parábolas son parábolas y es difícil como entender a Dios exactamente cuando está diciendo todos los detalles. Pero claro, Entonces, bueno. o sea, es eso que Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Entonces, por eso, del mismo modo que Dios no es solo el padre del hijo pródigo ni el buen pastor, Dios no es solo el novio que no le abre la puerta a las 5 vírgenes necias, ni es tampoco solo el Señor que dice esto a sus siervos, ¿no? Es verdad que muchas veces da miedo entender a Dios así porque nos parece como malo cuando leemos estas parábolas, incluso cuando vemos a Jesús diciendo cosas muy duras en el Nuevo Testamento y siempre nos vamos a, no, pero Dios, amor, fraternidad y tal y cual. O sea, y claro, es importante no polarizar a Dios y entenderlo tal y como es, ¿no? Y no sé, yo para eso pienso en mi padre, por ejemplo, y pienso, bueno, es que mi padre no es todo, o sea, mi padre es un ser humano, pero entonces, pero Hay que saberlo, pensábamos que era un ovni. mi padre de la tierra. Y eso, pues, yo qué sé, pues mi padre no es siempre amor y comprensión y ay, cuánto te quiero, hija, también a veces es me enfado porque has hecho una cosa mal o impongo mi autoridad porque ya está bien y te callas la boca, ¿sabes? Y es las dos cosas, entonces gracias a Dios que no es solo una cosa ni solo la otra, ¿no? Que a veces es como lo que cuesta entender y muchas veces a mí me da la sensación de que queremos, al igual que hay una corriente que pretende como hacer de Dios casi un dictador, hay otra corriente que pretende descafeinar a Dios y hacerlo un oso amoroso y Dios es Dios. Entonces, y del mismo modo que Jesús era, o sea, un amor infinito, pues es que el amor también es exigencia y también es justicia. Y a veces la justicia puede resultar dura, pero al final la justicia también es amor. Entonces es difícil de entender, a veces asusta, pero al final es como ir conociendo a Dios, ¿no? Ir como profundizando más. Teniendo claro que nunca le vas a conocer del todo porque no eres Dios, no te cabe en la cabeza. Porque tú no eres Dios. Sino... Claro, a mí lo que me llama la atención de lo que comentabais es que puede parecer que la justicia de este señor es muy dura, pero no olvidemos lo que has comentado tú de lo que era un talento. O sea, es que claro, es que les está haciendo un regalazo. Y luego, por otra parte, que es que ciertamente los talentos que uno tiene no se los ha dado él a sí mismo, ni se los ha dado sus padres. O sea, yo no soy bueno, yo qué sé, dibujando o escribiendo porque yo me he hecho bueno haciendo eso a mí mismo. ¿Entiendes? Entonces, yo comprendo que ¿cómo te diría? Que es de buen hijo honrar a tus padres, ¿no? Es de buen hijo de retribuir aquello que te ha sido dado. Si yo recibo una herencia y
y la malgasto, Claro. ¿no? Pues no, o sea, entiendo que sería de justicia, precisamente en la habla del hijo pródigo, el hijo cuando vuelve pensando eso, vuelve pensando que la justicia será que no le reciban, o que le reciban como un siervo. Yo no veo que haya contradicción, de hecho, entre una parábola y la otra. Sí, es que de hecho yo creo que muchas veces siempre nos sentimos identificados con la parte del siervo, con la parte del hijo, pero yo pensaba, o sea, ponte en la mente del Señor. Yo creo que es que haríamos todos lo mismo actuando bien, tipo, o sea, te estoy prestando tipo 6 millones de euros y te los Claro. confío completamente y cuando vuelvo me dices que aquí están y has estado sentado en el sofá cuando yo te he dado parte de mi fortuna, siempre, pues no te la voy a volver a dejar, hijo, porque para que la tengas ahí en un cajón, ¿sabes? Bueno, Por lo menos no se la gasto. Yo ahí parto una lanza en favor de. como el del hijo pródigo. No, venga, en serio, es coña. En fin. y bueno, nada, si os parece, vamos pasando al tema principal porque tenemos Muy bien. muchas cosas de las que hablar con David. Muy Y bien. bueno, pues después de varios y variados problemas técnicos, Sí, vamos vamos allá a tener un con... poco de miopía al ver a la pobre Inma en este episodio, pero bueno, es que no conseguimos quitarlo de que sea horroroso. Sí, que Total. sepáis que no me iba bien la aplicación anterior. No, no. Ha sido toda una serie de catastróficas desdichas. Película está muy bien. Bueno, pues muy bien. Pues nada, vamos a hablar de David, de varios temas así variados y en batiburrillo, porque es una persona desde luego muy interesante. Así que, pues si quieres, David, contarnos un poco brevemente historia de tu vida o tu conversión. Historia de un alma. Sí, sí. Bueno, la historia de mi vida la estoy escribiendo algún día, pero así, a ver, así brevemente, bueno, yo no me crié en una familia que me diera una educación católica. O sea, sí que tuve ejemplos de personas en mi familia que eran que eran practicantes y demás, pero nunca fueron personas con las que conviviera demasiado tiempo y, y tampoco eso lo vi claramente. O sea, como te diría, el tiempo que yo convivía con esas personas, como ellas sabían que no, pues no, sí que me hablaban de ello, pero de una forma más tangencial, ¿no? Ujú. Eh, de hecho, mis padres se separaron cuando yo era pequeño y siempre he tenido como dos familias, ¿no? Por separado. Y, y la educación que yo recibí no solo no era católica, sino que era, como se dice hoy en día, muy moderna, ¿no? No sé a qué modernismo se refieren, porque el modernismo pasó hace cinco siglos, pero, pero bueno, ese es el concepto que todavía hoy en día manejan y me lo dicen, ¿no? Ay, con lo modernos que éramos nosotros. Bueno, vale, vale. Y nada, entonces yo debido a eso, pues andé por la vida sin acercarme a la iglesia durante 32 años de mi vida. Qué fuerte. Sí. Y bueno, me acercaba cuando había una fiesta, una celebración, pero sobre todo por esa parte de la familia que sí que iba, porque incluso esas fiestas y celebraciones, por la parte más cercana a mí, se hacían de forma laica, digamos, no de Ujú. forma no religiosa. Eh, entonces, bueno, yo sí que desde siempre, ya desde pequeño, tenía un concepto de la justicia y de la moral, pues como que tenía que haber algo bueno de verdad, ¿sabes? Como que no podía ser una cosa subjetiva, que como que supongo que también por experiencias que tuve, ¿no? De que en el colegio pues no era el chico más popular, por decirlo suavemente, cosas así. Entonces, como que yo sentía que las personas en mi entorno, algunas de ellas se estaban comportando mal y que eso era o sea, absolutamente malo, que no es que fuera un matiz de, no, es que se portaban mal, pero, ¿sabes? O sea, ¿cómo te diría? Que sí, que esas personas seguramente si se arrepienten merecen perdón, pero estaban yo al menos veía o tenían la percepción de que tenía que haber. Y bueno, durante mucho tiempo me desvié de esa idea, de esa percepción que tenía de más joven. Esa percepción la tuve casi hasta los 14 años, ¿eh?
pero me desvié de ella precisamente por lo mismo que me había, supongo, hecho tenerla. Es decir, el hecho de ser marginado socialmente y demás, cuando por fin empecé a salir de eso, lo hice a través del pecado. O sea, lo hice a través de, bueno, de lo que hacen muchos jóvenes hoy en día y en aquel entonces también, ¿no? O sea, como que lo que yo quería no era ser aceptado tal cual era, sino ser popular como lo eran aquellos chicos malos, ¿sabes? Y, y lo conseguí, en realidad lo conseguí. Pero eh, yo seguía, ¿cómo te diría? Yo no me quedo tranquilo, yo le voy dando a la cabeza y me di cuenta que, o sea, me doy cuenta ahora que durante muchos años mi darle a la cabeza era una inquietud que venía precisamente de esa especie de traición, ¿no? De que yo lo que estaba haciendo era intentar darme excusas a mí mismo, excusas de tipo filosófico, moral, eh, dándole vueltas al tema, ¿no? Después, pasados los años más duros, cuando ya tenía 22, 23, me centré bastante más en mi vida, dejé pues esas juergas y esas cosas que yo tomaba y esas, bueno, que no quiero entrar en mucho detalle porque la verdad es que hay mucho de lo que arrepentirse. Eh, ya con 23 me centré más y me di cuenta bueno, de qué tipo de vida yo quería. Ahí ya me di cuenta, de hecho, de lo que no sabría cómo se llamaría hasta mi conversión y hasta hacer la catequesis, pero ya me di cuenta de que yo tenía vocación de familia, digamos, de ser esposo y tener hijos, ¿sabes? O sea, ya me di cuenta entonces y me di cuenta porque de alguna manera me centré, o sea, dejé de lado esas cosas, empecé a estudiar, ya tuve un trabajo durante años y eso me hizo reflexionar y darme cuenta de todo eso. Pero claro, aún así yo no quería aparcar o dejar del todo de lado aquellos pensamientos que me habían engrandecido en un momento dado y me habían convertido en el chico popular, ¿no? Después de haber sido el patito feo. Y entonces yo, a pesar de que había dejado muchos vicios y de que tenía claro lo que ya quería más o menos en mi vida, seguía razonando para evitar a Dios. O sea, y además en ese momento ya de una forma activa. O sea, ya era a propósito contra Dios, ¿no? Y me acuerdo mucho de que conocí a un chico que se hizo muy amigo mío en el instituto, porque yo en esa época, o sea, con 23 años empecé el bachiller, que lo había dejado con 17, y lo había dejado por los vicios, lo había dejado por ir a hacer mala vida. Con 23 lo retomé y conocí a un chico muy joven, bueno, que estaba haciéndolo en la edad que toca, eh, que era mormón. Y él se enganchó a mí, o sea, se enganchó a mí como si fuéramos uña y carne y me seguía todo el día por todos lados. Y yo le decía, no, que si yo no creo, ¿sabes? O sea, pero yo, ¿cómo te diría? En aquel momento ya me di cuenta, claro, también hay que reconocer, me sabe mal decirlo, que, que debatir con los hermanos separados sobre fe es un abuso, porque su doctrina no es tan sólida. Entonces, y más con un chaval que tenía 17 años o 16 años. O sea, yo me daba cuenta de que yo con él tenía mucho respeto y no le enfrentaba su fe, ¿vale? No le metía. Pero sí que luego lo que él me decía o lo que él me contaba, porque yo le preguntaba, a mí me servía de excusa para seguir pensando en contra de Dios, ¿no? Para seguir creando mi doctrina atea. Y todo esto llegó a su culminación, bueno, mm, estuve conviviendo con la que ahora es mi expareja, bueno, pasaron muchas cosas y yo seguía reflexionando sobre todos estos temas y perfeccionando mis reflexiones, hasta que llegó el punto en que más o menos tenía construida una cosmología atea que me permitía dar excusa a esa moral, porque yo seguía pensando que tenía que haber esa moral, eh, esa justicia verdadera, ¿no? Y entonces creé una cosmología que me permitiera reconstruir esa moral, pero sin Dios, y que fuera una cosmología atea, basada en lo que yo en aquel entonces ya estaba empezando a aprender en la Facultad de Física, que es lo que estoy estudiando ahora, eh, sobre todo en la cosmología
que hoy en día no se considera tal cosa, porque bueno, la interpretación que se hace de la física cuántica no permite crear una cosmología a partir de ella, precisamente porque se podría llegar a absurdos muy grandes, pero yo lo intenté en mi soberbia, ¿no? Y fue, o sea, cuando yo ya más o menos pensaba que lo tenía claro, en plan, date, eureka, lo has conseguido, ya tienes una cosmología de la que extraer una moral y por lo tanto has conseguido crear un sistema filosófico maravilloso. Y Fíjate no tú qué hace falta que Gracias Dios a Dios. exista, ¿no? Fíjate tú qué soberbia, ¿vale? Cuando ya pensaba esto, entonces me puse a escribir una novela en la que yo divulgaba eso, ¿vale? Y cuando estaba llegando al final de la novela, Qué rabia, tío. un personaje Sí, que yo aquí. había creado para representar no la antítesis de mis ideas, sino la parte mala que se podría esconder en esas ideas, ¿vale? La intenté representar con un personaje porque pensé que si yo hacía eso, o sea, que era una manera honesta de razonar, si yo creaba un personaje que Sí. fuera la parte mala que se puede sacar de mis ideas y después desacreditaba a ese personaje, es que mis ideas eran No, acertadas. es un buen Vale, razonamiento. pues no pude desacreditar a ese personaje. El terror del escritor, el personaje que se le vuelve en contra. Me quedé encajado completamente ahí. Me quedé totalmente encallado. Y ahí fue donde, en parte, viendo tus vídeos, Inma, pero también en parte a partir de todo este proceso y también porque, bueno, yo ya llevaba más de 2 años de haber cortado con la que ahora es mi expareja y lo había pasado muy mal, pero yo ya estaba bien, yo ya estaba saliendo de esa situación. Pero quieras que no, todo eso fueron pequeñas humillaciones, ¿vale? Y el hecho de encontrarme atascado filosóficamente nunca antes me había pasado, de hecho. Siempre había tenido una dirección en la que ir dando vueltas. Y sí, es algo que me gusta, ¿no? Y estar ahí. Y, y esa humillación de entrada me frustró mucho. Me frustró, incluso me cabreó. Porque yo además soy una persona muy apasionada, ¿eh? Cuando me engancho con algo, me engancho fuerte. Y, pero cuando de alguna manera lo acepté, o sea, cuando de alguna manera me di cuenta de la soberbia que yo mismo tenía al intentar hacer esto. También tengo que decir que en ese proceso de construcción de esta historia, de esta novela, yo investigué, porque investigué historia, investigué... Esas cosas ya me fueron acercando al catolicismo, ¿vale? O sea, en ese sentido, yo ya me identificaba precisamente porque pensaba que había una moral y una justicia verdadera, ¿no? Al hacer esta investigación sobre historia y demás, ya empecé a sentir más cariño hacia la iglesia, ¿no? A pesar de que yo me seguía considerando ateo. Y entonces, en ese momento de humillación, cuando por fin acepté la humillación y dije, ríndete, no puedes, tú no puedes, ¿sabes? Entonces, de repente me sentí muy amado y dije, y yo sentí mucho amor, o sea, como si me enamorase y además fuese correspondido, ¿sabes? ¿Y de qué? Y, exacto, ¿y de qué? Me quedé en plan, ¿y esto santo de qué viene ahora? ¿Sabes? Y, y de hecho ahí fue cuando le escribí los primeros mensajes, me parece que seguramente lo recuerde Inma, bueno, comentarios ahí y tal, poniendo mis dudas y cosas así. Y, y ella me dijo que yo no podía vivir esto solo, que tenía que compartirlo, que tenía que ir a la iglesia. Y yo ya, o sea, en el momento de mi conversión, yo ya tenía claro a qué iglesia. O sea, no es que fuera en plan, no, mira, has descubierto a Dios, pero es que hay un montón de confesiones. No, no, o sea, mm, no, o sea, no sé por qué, supongo que por ese estudio que yo había hecho de la historia y sobre todo de la historia de nuestro país, pero, pero ya, bueno, ya iba enfilado para ahí, vaya. Y eso es, o sea, es un poco la historia de mi conversión. No es en plan que hubo un gran momento de revelación o que se me cayó una manzana y pensé, oh, la gravedad, ¿sabes? No, sino que fue algo como muy paulatino. O sea, yo ahora que lo veo hacia atrás, ya veo como eso me estaba sucediendo con 23 años y yo no lo sabía, ¿sabes? O sea, bueno. Sí, eso pasa mucho, sí. Que al final Dios A es un veces se mira caballero. atrás y de repente, sí, esto es. Sí, sí, sí. Sí, no, a veces es un poco, o sea, a veces sí que inunda de repente, ¡pum!
pero sí que yo creo que normalmente Nunca como es que va en plan trabajando poco a a cuento poco. de nada, ¿sabes? Siempre, o sea, a lo mejor Mm. sí que hay momentos que te dejan a Has lo Has abierto tú la puerta, puerta, sí. sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Eso, fue cuando abrí yo la puerta. O sea, el momento de pum fue Mm. cuando yo me humillé. Pero por eso digo que no fue en plan, oh, eureka, no, fue al revés, fue en plan, joder, macho, hostia. Ay, madre mía, que no puedo yo con esto. Y entonces, ¿sabes? Sí. Sí, totalmente. Qué pasada, pues es que sí, me alucina. Me parece que es muy grande. Y el poder que dos pringadas estén aquí hablando con un milagro patente, ¿no? La obra de Dios en tu vida me parece un regalazo. No te preocupes que no te estoy echando flores a ti, que podría, pero no. Sino al autor de todo el asunto, ¿no? Y Ah, Sí, o es, sea, es muy quiero decir que... impresionante, porque eso Mm, que a veces nos acostumbramos, ¿no? Y yo, pues como que no somos conscientes de lo grande que es Dios de verdad y nos acostumbramos. O sea, y yo cuando me paro a pensar, o sea, que es que eh, tantas personas, pues es que como David, o sea, de estas personas que dices en plan, em, a veces como humanos tendemos a pensar es ateo y ya no hay posibilidad y hay gente que es que jamás se va a convertir o no sé qué, no sé cuántas y tal, y pues no, o sea, es que Dios tiene una paciencia que es infinita, de verdad, y es que al final verdaderamente, o sea, todos estamos llamados a lo mismo y es como el paradigma de nunca digas nunca es Dios, porque hace cosas sorprendentes. sí, ¿Y sí. qué vas a decir, Chris? no, que me parece fascinante ver cómo Dios, quiero decir, yo, Inma y yo nos conocíamos antes de que empezase el canal y como, sí, muy Espíritu Santo creo, pero el caso es que, claro, yo viví desde lejos el nacimiento y el crecimiento del canal y entonces, claro, yo me imagino que, bueno, para Inma ha tenido que ser pues un flipe, ¿no? Como la acción de Dios en su vida, igual que para David la acción de Dios en su propia, bueno, y la mía, la mía. El caso es que desde fuera es súper fuerte de repente estar hablando con una persona que se ha beneficiado de algo que, o sea, que he visto nacer y que más igual de pringada que yo o más, ¿sabes? Que la cuestión es que Dios actúa a través de todos nosotros y es impresionante, es una maravilla que nos deje colaborar con lo torpitos que somos a veces, ¿no? En plan, y que nos tenga esta paciencia, lo que decía Irma, ¿no? Que cada uno tiene sus tiempos y cada persona, pues ya está, la gente lo que hay que hacer es quererla y acogerla y Dios va haciendo lo que le da la gana y si la persona abre la puerta, pues mira, la felicidad, ¿no? Pero vamos, que es una maravilla, es una maravilla. Sí, perdón. Dedi, David. No sé, ahora me quedaba. Perdona, pensé que querías algo, decir Sí, algo. se me ha ido. Vámonos. Bueno, ya Sí, si lo ya recuerdas, esto nos pasa mucho, ¿eh? No te preocupes. vendrá, ya Si vendrá. lo recuerdas, eso, ya... Como Como bien bien sabes, sabes, si no te ponemos ir a Es que música de me ascensor emociono, en un ¿sabes? segundito. Ya, no me Qué extraña. bien. No, Que es que es muy pues, bueno, fuerte. nada, no sé muy bien ni por dónde empezar porque es que es como que hay tantos temas de los que hablar aquí. Entonces he dicho, pues vamos a centrarnos, por ejemplo, en esto. Eh, pues al ser, bueno, el tema de este podcast o el tema central pretende ser como la conversión de David y como es historia de su vida, como la historia de la vida de todos, pues toca muchos temas. Entonces, Sí, mira, de conversión en repente se me general. ocurrió, David, cuando estábamos comentando el Evangelio, como tu núcleo familiar más cercano no era católico, muchas veces nosotros, pues las personas que nos hemos criado católicas o que lo hemos sido de toda la vida, incluso aunque no hayamos sido practicantes en nuestras familias, pero que sí vivimos imbuidos en esa cultura, pues estamos como muy acostumbrados a las escrituras, ¿no? Y a los pasajes del Evangelio y a veces cuesta mucho salir de ahí y de esa primera imagen de la parábola que tuviste cuando te la contaron con 6 años Sí. y verla desde fuera y ver su verdadero significado y asombrarte, ¿no? ¿A ti te pasa algo parecido? ¿Para ti realmente tienes la suerte de ver como el Nuevo Testamento con ojos nuevos, ¿no? Sí que tengo la suerte de lo que dices, de ver el Nuevo Testamento con ojos nuevos, valga la redundancia de las palabras, pero, o sea, a mí esto me pasó, por ejemplo, hablándolo con mi compañero de piso y demás, que no ha tenido la conversión todavía, está, bueno. Le echamos Y, un y, resto. claro, y claro, yo le dije una vez, precisamente ahora en la iglesia han montado un grupo de hombres y comentamos los evangelios de la semana siguiente cada miércoles, ¿no? Y entonces pues Sí. charlamos y debatimos y tal, ¿no? Y, y claro, o sea, yo
hablándolo luego con mi amigo, que pues, pobre a veces piensa que soy un pesado porque siempre le saco con el mismo tema, pero bueno, eso es otra historia. Le dije, claro, es que yo entiendo que muchas veces mucha gente sea reticente a convertirse en yo mismo, me pasó, ¿no? ¿Cómo no podría entenderlo yo si yo Bueno, mismo todos viví? somos reticentes cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, pero... Claro, pero lo entendía precisamente porque en las lecturas, o sea, por ejemplo, lo que os decía hoy haciendo la interpretación de la parábola, ¿no? Hay cosas que dan miedo, y no solo que dan miedo, sino que hay otras cosas que son muy duras. O sea, que es que realmente eh, lo que comentabais antes, pintan a Jesús como si fuera un osito de peluche, pero no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Es Jesús muchísimo realmente mejor. es muchísimo mejor, es muchísimo más grande que eso, pero tiene una parte que yo entiendo perfectamente ahora porque yo entiendo que el amor también se expresa con disciplina, ¿no? O sea, ¿cómo te diría? Tú imagínate un niño que no quiere comer algo que está riquísimo porque se ha enfadado con sus padres. Eh, ¿de qué manera se podría comportar su madre que fuera más caritativa? ¿No? Ujú. Sí, Sí, Dejándolo sí, sin comer, totalmente. ¿sabes? ¿Eso sería lo más caritativo? No, no. Pues es un poco lo mismo. Entonces, la madre, pues si hace falta, le dará un collejón al niño y lo pondrá a comer. ¿Sabes? Ujú. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, claro, a veces te sorprendes leyéndolo porque te sientes interpelado y sientes que hay cosas que son directamente una crítica a ti, a cómo te comportas tú, ¿no? A cómo mm, tú haces las cosas mal y lo haces mal, en mi caso, porque te han enseñado con toda la buena fe del mundo a hacerlo bien, pero en realidad no. O sea, ¿entiendes? Eh, o al menos no desde la manera en que se describe Desde ese punto de vista. en las Si escrituras te del Yo en Señor. consuela eso eso de... de... Ah, perdona, perdona, no, que si te consuela eso de sentirse interpelado y que es una crítica a lo que estás haciendo mal, a mí también me pasa, ¿eh? O sea, no, es una cosa que yo creo que viene de serie con el ser humano. O sea que, perdona, sí, sí. Claro, pero es que entended que, por ejemplo, ¿vale? O sea, para mí esto es nuevo. Tú cuando vives toda la vida alejado de la iglesia, de las escrituras y de Dios, o sea, la Mm, lógica del pecado es que no hay pecado, ¿entiendes? Claro, claro, sí. sí. Entonces, bajo esa lógica, cosas que en principio son una ofensa o que son, o sea, desde el punto de vista de la justicia de Dios son una ofensa y demás, no solo es que no sean una ofensa, es que incluso pueden ser algo que se pretenda que te haga sentir honrado, ¿entiendes? Entonces, a veces hay cosas, y yo todavía estoy andando ese camino, ¿no? A veces hay cosas que cuestan mucho y que duelen mucho, y yo sé que tengo a Dios de mi parte y que me ayuda porque ya me ha ayudado con muchísimas cosas, a superar muchísimas cosas, pero hay otras que cuando las descubro, cuando profundizo en ellas, pues todavía me duele. Ujú. Todavía me duele. Mi corazón Sí. está reparado, pero está lleno de cicatrices, ¿sabes? Mm, Al final, Y como bueno, el de todos. Pero, sí. o sea, esto, bueno, tampoco es por decir, o sea, por despreciar las heridas de nadie, ¿sabes? De, oh, No, todos no, estamos no, igual, ¿sabes? no, Pero... no, es así, es así. Y con esto, no sé, yo siempre pues me acuerdo con todo este tema de las heridas del corazón, que bueno, que últimamente lo estamos hablando como mucho Chris y yo, ¿no? Y el decir Eso de, no jolín, es... es que realmente como Ya por que pruebas, yo no me entero de nada. Sí, 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 hemos debido hablar un montón, sí. como de que, o sea, de que todo el mundo está roto, ¿no? Y Ah, sí, de, sí, jolín, esto y sí lo he de dicho ya, sí. y cuánto daño tenemos todos por dentro, para empezar por el pecado original y luego porque pues a veces el demonio nos engaña en nuestra vida, ¿no? Más o menos, y cada uno en unas cosas. Y a mí esto, pues yo también, pues como todo hijo de vecino, tengo mis heridas, ¿no? Otra cosa es que seamos o no más o menos conscientes de ellas. Y mm. yo me acuerdo perfectamente una vez que le estaba echando la bronca a Jesús, estábamos discutiendo, y entonces, Un debate Un como debate que, amistoso. sí, y todo era muy surrealista porque eran como las 7 de la mañana en un campamento y yo me estaba duchando. Y era y el baño estaba en plan desierto y estaba entrando una luz maravillosa por las ventanas y yo diciendo, porque es que he dormido fatal, porque es que ya te vale, porque es que no sé qué, no sé cuántas. En plan así. Y entonces,
como que eso, yo como que le recriminaba a Dios de, jolín, yo tengo esta herida y ¿por qué no me la curas? ¿No? En plan, me va a estar doliendo siempre, no se va a quitar nunca esta cicatriz. Y fue como que de repente me di cuenta de que Cristo, cuando resucitó y estaba glorioso y había vencido a la muerte, efectivamente dijo, ven para acá, es que tengo un agujero que me traspasó las manos y los pies y tengo una herida en mi costado. Y precisamente es esas heridas que siguen existiendo y siguen estando ahí las que son gloriosas. Y también, bueno, hay una imagen que me gusta muchísimo, que es la de que cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía, pues Cristo está hecho pan. Y el pan de la hostia consagrada, bueno, el de la mayoría de las iglesias, porque hay otras que el pan es como más duro, pero bueno, el de la mayoría de las iglesias tiene muy poca consistencia el pan, que es el llamado pan de ángel, ¿no? Y que es que se deshace con saliva, que es una cosa que no es nada, y dices, pues es que esa sustancia como tan débil, ese pan, es precisamente el que no puede entrar en un corazón que está hecho piedra, ¿no? Y que está lleno de callos y que está endurecido. Entonces, por donde puede entrar es a través de las heridas. Precisamente cuando hay una herida ahí en ese corazón lleno de callos, aprovecha y dice, ¡ah! Y se mete y entonces te cambia la vida. Y a mí también pensaba que el concepto de conversión pues a veces nos suena como súper épico, ¿no? Y siempre tenemos la imagen ahí de San Pablo cayéndose del caballo y quedándose ciego y Sí. y es como que pues que no te queda más remedio, son dos tortas, o sea, o crees o no crees, así. Y tenemos esa imagen, no sé, de las primeras conversiones de los primeros cristianos que se bautizaban 3000 en un día y tal, y parece pues que ahora el modelo de conversión ha cambiado, ¿no? No sé si en el último siglo o en el último milenio, no tengo ni idea. O puede que siempre haya sido así, y que es que las conversiones pues van muy poco a poco, ¿no? Y a veces nos podemos desesperar nosotros porque podemos pensar, jolín, esta persona llevo siendo su amiga 8 años y por mucho que yo intente ayudarles, que sigue igual, y es que no hay manera, y es que no sé qué. Y al final es que, o sea, la conversión es muy poco a poco y es Dios actuando a través de muchísimas personas al mismo tiempo y a veces a lo largo de muchos años, ¿no? Y que yo pienso que a lo mejor, yo lo pienso en mí misma, que hay gente que a lo mejor cuando yo tenía 13 años me comentaba siempre una cosa de un defecto que yo tenía y yo no le hice caso hasta que con 21 me di cuenta y dije, es verdad. Y a lo mejor no me habría dado cuenta con 21 si esa persona a los 13 años no me hubiera insistido, aunque diga, es que Inma no se está enterando de nada, ¿sabes? Y era para preguntarte un poco eso, tu opinión sobre si son las conversiones actuales igual que las anteriores o menos o más épicas o qué. Bueno, Pues hombre, Cuando David vivía en 1438, yo creo que vio unas conversiones impactantes y nos puede comentar al respecto, sí. hombre, a ver, yo considero que mi conversión ha sido muy épica, no tanto por el cómo se ha llegado, sino también por todo lo que ha pasado después. O sea, para mí Mm. ha sido increíble, pero por lo que o sea, yo tengo más testimonios últimamente de gente que se ha convertido, que de hecho, mira, si queréis hacer más entrevistas, conozco también casos interesantes Mm. que os podría gustar. Pero y no solo de gente, o sea, de gente que no estaba en la iglesia, también, ¿vale? Pero no solo, también de gente que ya estaba en la iglesia y tiene su conversión, ¿no? Como en algún momento también habéis comentado que yo os he oído. Que eso también Con pasa. estas orejas, sí, Sí. sí. Que eso Sí. también pasa, ¿no? Que tú estás toda la vida ahí, pero no lo sientes y de repente hay un momento que ¡pum!, ¿no? Y se despierta eso. Aparte de la Entonces, conversión de todos los días, pero vamos, que sí. sí, no, Sí. pero me refiero en un momento vital concreto, ¿no? Sí, Ujú. sí. Que sobre todo si lo has vivido desde niño, pues como que te parece que eso es lo normal, ¿no? Y llega un momento en que te das cuenta de que no tiene nada de normal, que es excepcional, ¿no? Entonces, si es más épico o menos, pues no lo sé. Lo que sí que me doy cuenta es que hoy en día lo que no se da tanto como hace unos siglos, o al menos como se describe en la literatura y demás, es que, o sea, es que haya profetas y misioneros dispuestos a hacer eso. Ujú. O sea, al menos en Europa. A mí nunca o sea, yo tuve que ir a buscar los canales en los que se hablaba de eso, porque a mí nunca me hablaban de eso nadie. ¿Entiendes? O sea, mi abuelo cuando era pequeño recitaba poemas y demás, bueno, siempre recitaba mi abuelo, ¿vale? Recitaba muchísimo, le encantaba.
y había uno que trataba sobre el profeta Habacuc quan anava a convertir moros, ¿vale? Entonces, claro, o sea, eso era un poema que seguramente venía de poco después de terminar la Reconquista o incluso de poco antes de terminarla, ¿no? Eh, y, Ujú. y claro, te imaginas en esa época, pues que sí, que había gente que salía a la calle a hacer eso, ¿no? Y hoy en día, pues al menos aquí eso no sucede. Sí que tengo testimonios de gente, pues eso, del chico Elder que conocisteis, él era misionero y Ujú, un él saludo. iba a, a pueblos allí en Honduras y demás a traer la palabra a hablarles. Pero claro, era gente, realmente no era ir a convertir a la gente, sino que lo que era ir a traerles la palabra, en realidad ya eran creyentes. A lo mejor no habían tenido una conversión de corazón algunos, o otros sí, pero no, el concepto no era del todo el mismo. Eso yo creo que también se debe, quiero decir, la iglesia, sus problemas se van actualizando, por así decirlo, ¿no? Y claro, ahora la iglesia está extendida por toda la tierra. Antes como que tenía que alcanzar nuevos lugares, ¿no? Y hacía falta Ujú, la figura de ese profeta o de ese misionero que fuera a esos nuevos lugares. Ahora esa figura tiene que actualizarse y lo que debería de buscar es llegar a esa gente que ya está donde la iglesia está. Ujú. Y, y eso a mí, de momento no lo he visto. Al menos no lo he visto. ujú. O sea, lo veo en vosotras, por ejemplo, cuando veo vuestros vídeos, lo veo en divulgadores y demás. Pero claro, eso al final llega a los que ya están buscando eso. ¿Entiendes? O Ujú. sea, a mí me llegaron, por ejemplo, los vídeos de Inma, porque yo estaba, como os decía, investigando temas de historia y demás, y entonces en esos temas, evidentemente, tuve que estudiar sobre la Iglesia Católica porque es que está intrincada en la historia de forma muy Sí. intensa, muy fuerte, ¿no? O sea, es que es motor de la historia la Iglesia, ¿no? Eh, entonces, a raíz de ahí empecé a ver canales de divulgadores católicos, pues para informarme más de esto, ¿no? Y entonces YouTube me recomendó su canal. Pero yo ya estaba dando pasos en esa dirección. Si tú no estás, o Claro. sea, es como Claro. que, ¿entiendes, no? Mm. Como que no, Pero yo no te viene. creo, Sí, sí, sí. bueno, yo tengo que romper una lanza a favor de, de los, bueno, sí, de los cristianos en general, porque, o sea, yo sí que creo que aunque hubiera más gente, porque sí que existen, no existen misioneros, y yo creo que se da más en Latinoamérica por alguna razón, supongo que Sí, porque allí la Iglesia Católica no está tan extendida y hay mucho protestantismo y hay regiones de la selva en la que jamás han ido a hablar de Dios. Allí sí que se estila más la figura del misionero como persona que va, que lo deja todo y va literalmente de sitio en sitio anunciando el Evangelio. ujú, Ujú. Pero yo creo que sí que, pues que somos todos misioneros a nuestro estilo, ¿no? Y que sí, al final en nuestra actuación cotidiana como católicos y lo que intentamos transmitir, incluso aunque no sea evangelizando en el sentido estricto de la palabra, eh, bueno, lo primero que solo llega a la persona si ella está dispuesta, eso siempre porque Dios no se impone a nadie. Y, Ujú. y bueno, por ejemplo, Benedicto XVI siempre hablaba del sagrario de la conciencia de cada uno, ¿no? Que es que Dios, vamos, lo respeta muchísimo. Y también por otro lado que yo creo que sí que somos misioneros. Todos los laicos estamos ser misioneros y lo podemos ser sin dejarlo todo e irnos a las conchimbambas. Y muchas veces, pues lo decía un santo, no recuerdo cuál, era evangeliza y si es necesario, utiliza la palabra, ¿no? Porque Ujú. muchas veces yo, por ejemplo, vengo del Opus Dei, ¿no? Al que le debo toda mi formación. Y pues el Opus Dei pone muchas veces el acento en el apostolado, que es ser apóstoles, ¿no? Porque somos apóstoles de Cristo. Y acercar a tus amigos y a la gente a la que quieres a Dios. Y entonces muchas veces se entiende mal la manera de hacer apostolado y que es que consiste en dar charlitas a la gente. Y que tú aprovechas y cuando quedas a tomar un café con una amiga, la coges por banda, la esposas a la sí, eso mesa y entonces sí, le sí, cuentas la plática de que te ha dado el sacerdote ese domingo. Y no. Y vamos, en mi experiencia, yo además que soy como muy beligerante y, mm, y defiendo mucho mi fe, hombre, hay cosas que cuando hay que hablar y lo dices, pero es que al final lo que le llega a la gente y, por donde, y a través de lo que actúa Cristo es el amor, ¿no? Y no podemos olvidar de que es que el mismo Cristo solo estuvo 3 años de sí, misionero, sí, yendo de sí, sitio en sitio y anunciando, es que estuvo 30, cayó como un muerto
trabajando en Nazaret, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que somos misioneros y profetas. Y sí que salimos, ¿no? Sí, no, y yo quiero decir, cuando he dicho esto, lo he dicho por mi experiencia antes de mi conversión. No, o sea, a mí es una cosa que me ha sorprendido mucho, que de repente descubrir que sí que se daba esto. Mm. Lo que pasa que, bueno, como que de una forma que no te das tanta cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, todo el mundo sabe de mi conversión. Y mis jefes me tienen mucha confianza. Yo trabajo de repartidor de Telepizza, ¿eh? O sea, una cosa más tonta no puede ser. Y, Oye, Oye, no me Innecesaria, digas eso. innecesaria. y más hoy en día, que no veas la de trabajo que tenemos. Pero bueno, el Eso caso es que, es. el caso es que mis jefes o sea, saben de mi conversión porque de hecho me convertí al poco de adquirir ese trabajo, entonces se lo conté y les conté que me iba a bautizar y toda la historia, ¿no? Y ellos me tienen mucha confianza y yo siempre soy el que forma a los nuevos empleados que llegan. Ya desde que llevaba 3 meses trabajando ahí, ya me pusieron a formar gente. Ya me dijeron, tú eres veterano, vale, a formar. Y entonces yo aprovecho eso. mm, no tanto, o sea, yo dejo que fluya, ¿no? Por ejemplo, el tema de conversación, yo soy dicharachero, me gusta hablar, pero muchas veces el tema va hacia ahí, de alguna manera, ¿no? Y yo no lo escondo. De hecho, voy siempre con mi chapita de la Virgen y mi cruz y que se vea, ¿no? Eh, y entiendo que muchas veces la manera de evangelizar hoy en día en el mundo en el que vivimos, que de hecho es como que, pues, que rechaza o no quiere ser evangelizado, al menos en Europa, ¿no? Eh, por parte de mucha gente, ¿no? Pues yo creo que es más por las obras, yo creo que es más por que te vean cómo tú te desenvuelves, ¿no? Yo en el trabajo, la gente siempre está a gusto de verme porque yo voy alegre a trabajar y a mí me oyen silbando, me oyen cantando, ¿sabes? Cuando estoy trabajando. Y claro, entonces ven y dicen, este es el chico católico, ¿sabes? Yo creo Pues eso está muy bien. que va un poco por ahí la labor que podemos hacer hoy en día, pero Sí. eso no quita que al menos en mi experiencia, eh, mira que fueron años de darle al coco y de tal, y que hasta que yo no me acerqué, no hubo tampoco nadie que se acercara a mí. En ese sentido, Ya. sí que quiero hacer una crítica, y yo creo que no es una crítica tanto a los laicos, sino más a No, los también, ¿eh? sacerdotes, más a los sacerdotes. Porque Pero tú de verdad crees que si se te hubiera acercado un sacerdote a lo, mira, Cristo existe, Dios te ama, no le habrías dado con la puerta en las narices. O sea, seguramente le hubiera dado con la puerta en las narices. Sí, pero, a ver, ¿cómo te lo diría? Pero ya igual ya habría plantado la semillita. Sí, 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 sí. No, sí, yo he de reconocer, David, perdona, que yo estoy un poco de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo he de reconocer que sí, sí, totalmente. No, la realidad es lo malo de ser impares. No, o sea, la realidad es que muchas veces, y yo creo que de forma particular en la vieja Europa, hablaba precisamente, yo recuerdo a Papa Benedicto hablando de esto, ¿no? Estamos acomodados porque yo salgo a la calle y tengo en Logroño a 1 kilómetro a la redonda igual 7 iglesias. Y, y me pienso que no es algo que tengo que construir yo, ¿no? Y por lo que tengo que dejar la vida. Al final, yo creo que también como decía Inma, el problema a veces es que confundimos la evangelización con convertir y con imponer la verdad, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es proponer la verdad y ponernos nosotros y la verdad al servicio de la sociedad, ¿no? Y salir al encuentro de la cultura y salir al encuentro de los problemas del mundo, ir a las periferias, a los alejados ahí y servir, ¿no? Y servir y amar, que es lo que decía un poco Inma, ¿no? Quizás es menos dar charlita, aunque dar una charlita, pues tal, sino que, como tú bien dices, al final, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Y de lo que lleva el corazón habla la boca. Esto es así. O sea, si tú tienes el corazón enamorado, no puedes evitar hablar de Dios, porque es que es la persona más importante de tu vida. Entonces, al final, yo creo que es eso, ¿no? Que tenemos que escuchar también la llamada de la Iglesia que nos hace que decir,
espabilad, chavales, que es que estáis ahí un poquito a por uvas, que a lo mejor lo que decía Irma, la persona igual no tiene que convertirse en ese momento, o sí, o a lo mejor es que su conversión no es como la que tú quieres, no sé cómo decirte, a lo mejor su conversión es acercarse de determinada manera a Dios que tú nunca sabes, o amar un poco más aunque nunca conozco a Dios. Quiero decir que al final los planes de Dios en la vida de las personas son tan variados como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error de meter a la gente o sus vidas en cajas, ¿no? Creyente, no creyente, no creyente, qué vergüenza, hay que cambiarlo, ¿sabes? Y yo qué sé, la gente tiene sus procesos y eso, no sé, amar. Al final, lo que hablábamos de que todos necesitamos convertirnos en el día a día, conversión constante. De hecho, por eso, ¿no? El recordatorio de la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? De conviértete, cree en el Evangelio, en plan de que te he visto dormirte en los laureles durante el año, que ya te conozco. La Iglesia es sabia. Pero bueno, también es cierto que la clave, al final, ser cristiano no es otra cosa que tener un encuentro con Jesús resucitado. Y si no lo has tenido, pues ya puedes ser cristiano e ir a misa todos los días. Si tú lo estás haciendo por otros motivos que un encuentro con Jesús resucitado, pues te falta lo que es la esencia. Es como, yo qué sé, o sea, es que no sé, no se me ocurre nada, pero no sé, es como quedarte con la cáscara del huevo y lo que es el huevo no te has enterado de que está dentro, ¿sabes? Y ves, qué bonito el huevo, mira, fíjate, es un huevo. Y de repente lo abres y dices, anda, lo que había aquí no me había enterado. Pues un poco así, ¿no? Yo creo que eso, bueno, en fin, no sé. Sí, no, yo cuando decía lo de que es más culpa de los sacerdotes, no me refería a, como decía Imai, que si hubiera venido, no, sino a lo que has dicho tú, y también en eso los laicos, tenemos culpa de que estamos más acomodados, de que estamos más acomodados. O sea, es como que ya lo das por supuesto, ¿no? Como que ya está Claro, claro. Mira, por ejemplo, a mí me llama la atención que... perdón, di. No, di. No, por ejemplo, a mí hay una parroquia aquí que me gusta mucho. Es una parroquia muy nueva, que es una de estas casas prefabricadas. Entonces me gusta mucho porque me ayuda a darme cuenta de que la iglesia no está hecha, la tengo que construir, ¿no? Entonces, y la tengo que construir con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mi dinero, con mi... Quiero decir, ¿por qué? Porque es que, por ejemplo, yo creo que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen muchísimo más claro. O sea, que la iglesia es algo que es tuyo, que tú cuidas, a lo que tú sirves, ¿no? Y que no es en plan de voy a recibir, ¿no? Eso no es iglesia. O sea, iglesia es vivir juntos y yo doy lo tuyo, todo lo tenían en común, ¿no? Y se amaban mutuamente y por eso lo reconocían, ¿no? O sea, yo creo que es eso, como que a veces no nos ubicamos, ¿no? Estamos un poco Sí. como, pues Sí, eso. que a veces tratamos la iglesia como si fuera como una cosa asistencial, de en plan a lo, ¡oh! Es que mira, porque el sacerdote no está a su hora en el confesionario, o cosas así, ¿no? Y luego nos atrevemos como a criticar a la iglesia y reducimos iglesia como al papa y la curia. Y dices, o sea, es que si hay una cosa que funciona mal en la iglesia, amiga mía, podemos escandalizarnos o podemos hacer algo. No podemos hacer ¿Sabes? algo. En plan, Sí. cámbialo porque depende de ti. Y, o sea, con las limitaciones que conlleva ser laico, quiero decirte. Pero, pues al final, como todas, ¿no? Pero es que Bueno, es eso. o La iglesia ser la cura de pueblo, construyes que tú, te quiere decir que sí. claramente. Que tampoco- sí, Y, todo tiene ay, ¿qué te iba a limitaciones. decir yo? Se me da la pinza. Y también, o sea, yo quería hacer, bueno, una matización a lo que había dicho Chris de Estados Unidos, ¿no? Porque Chris y yo nos damos cuenta en muchas cosas que en servicios católicos que se ofrecen desde Estados Unidos, tipo un cursillo católico online, pues te cobran. Y eso a veces como que en nuestra mentalidad escandaliza un poco, porque es como, es una cosa de Dios, me vas a pedir dinero y luego dices, a ver, es que la gente también tiene que comer y que mantener una página web y ese tipo de Tienen cosas. el vicio de comer y no pueden dedicarse a otras cosas porque están sirviéndote, entonces es lo que tienes. Eso hay que entenderlo, pero yo creo que, o sea, en parte creo que es una cosa buena en el sentido de, o sea, eso es que, o sea, San Pablo también les decía a los efesios, chicos, es que estoy aquí en las conchimbambas expandiendo el mensaje de Cristo, si no os importa me gustaría comer, ¿sabes? En plan, tal, porque estoy trabajando para vosotros y para todos, ¿no? Que, o sea, en parte es cierto, pero también creo que en parte se puede viciar y la iglesia no es ni yo qué sé, o sea, ni nuestra criada a la ni que le ONG. podamos exigir cosas
ni tampoco es una empresa, porque a veces creo que se coge el concepto tipo de muchas iglesias protestantes o iglesias cristianas no católicas en las que, por ejemplo, ser pastor no es un carisma, sino que es un trabajo. Es Y una el manera de vivir. Sí, sí. O O ambas. ambas tiene a un la vez. sueldo y Ujú. dice, puedo ser médico o puedo ser pastor, ¿sabes? Que tampoco es, no me parece un concepto que sea verdadero, pero en fin. Y Bueno, yo no sé hasta qué punto dependerá, me imagino también que es que hay tantísima variedad en todas las iglesias que igual algunas lo ven más como vocación, otras más como trabajo. Sí, más no tengo ni idea, la y verdad que no le tengo. quería plantear Ujú. a David, que es muy intelectual, una pregunta que ya hemos planteado otras veces en el podcast y que es que a mí me llama mucho la atención la gente que se denomina agnóstica, porque el agnosticismo por definición es aquella creencia que no puede ni afirmar ni negar la existencia de Dios. Y yo creo que es muy difícil ser agnóstico de verdad y que la mayor parte de la gente que se denomina agnóstica es que es atea o es que no quiere pensar, porque es que yo no me creo que alguien sea capaz de vivir con la duda de si Dios existe o si Dios no existe. Ujú. Yo viví con esa duda. Sobre todo en la etapa esa que os comentaba, que estaba en bachiller y conocí a un chico que era mormón, etcétera, etcétera. Mm. Eh, yo en aquel entonces me consideraba agnóstico. Luego sí que ya me decanté por el ateísmo. Entiendo que el agnosticismo, de hecho, Y dijiste, hay que decidirse. Sí, exacto. Es como cuando estás en el noviazgo y no sabes si te casarás o si vas a darle la patada, ¿no? Claro, claro. Sí, Pero, Sí. pero Tiene su lógica, al final no será lo mismo ser agnóstico en plan de, quiero decir, habrá gente que honestamente no lo sabe y busca una respuesta, pero no la encuentra. Y habrá gente que sin más dice, soy agnóstico porque me da pereza pensar, o porque no me viene bien ahora, ¿sabes? Yo creo que... perdona, bien. sí, en mi caso era más lo primero. Yo quería una respuesta y no la encontraba. El caso es que no la estaba buscando donde había que buscarla, eso también. O sea, y no la estaba buscando donde había que buscarla por prejuicios y soberbia, porque hay muchos prejuicios volcados sobre nuestra iglesia. Eso es así. Y también sobre el tema de por qué la gente no cree en Dios, pues yo una vez lo hablaba con una chica musulmana que muchas veces tendemos a creer que la gente como que no se convierte o no quiere creer, porque al final es abrirle la puerta a Dios, además de ser gracia, ¿no? Pues a veces tendemos a pensar que es por los mandamientos o por el concepto de pecado, por el decir, oh, es que si me convierto ya no voy a poder hacer lo que me dé la gana, pero que sin embargo ella había visto, y yo coincidía con ella, que muchas veces era porque la persona no quería aceptar que ella no fuera la causa de su felicidad y como el depender de otra cosa, ¿no? Y de otra cosa mucho mayor. Bueno, eso no sé. O sea, creo que ¿Qué? que creo que es más un enunciado que una pregunta lo que has hecho. Sí, ella ha compartido su experiencia y su conversación con esta Estoy de chica acuerdo, estoy de musulmana acuerdo. y quiere saber qué opinas tú. Entiendo yo. Gracias, traductora. No, por si acaso, digo, es que Es sí, que si me no, quedo- aquí hay que... Pues oye, pues muy bien. Muy bonito. Pues qué bonito lo que ha dicho, qué bonito. Pues a ver, yo opino que hay un poco de ambas. O sea, como os decía, en el caso del ateo y de la filosofía moderna que deriva en tantos ismos, ¿no? En tantas ideologías, etcétera, etcétera. Las ideologías no dejan de ser, de alguna manera, una doctrina. No dejan de ser, pues, como cuando San Agustín era maniqueo, ¿entiendes? O sea, la gente no lo cree así porque cree bueno, que ellos no pecan, que ellos son materialistas, que ellos, bueno, estas cosas, ¿no? Pero no es verdad. Y como os decía antes, en esta filosofía moderna lo que se da es la negación del pecado, es decir, o sea, lo que tú decías de que las personas no quieren aceptar que su felicidad dependa de algo que no sea ellas mismas, tiene a la vez que ver con el hecho de que no quieren dejar o de hacer aquellas cosas que según ellas les dan felicidad. Es decir, y eso de qué viene, desde mi punto de vista, viene de eso.
al menos como yo lo viví y como yo lo reconozco ahora sin problema, ¿no? Yo eh, hacía cosas que hoy en día sé que son pecado y que ya no las hago, Ujú. pero que es que las hacía y no considerara que fueran pecado. O sea, consideraba que si eso estaba en el mundo era bueno y punto. O sea, Ujú. y había que hacerlo, ¿sabes? Y que de hecho, y eso también es algo que ahora viéndolo en perspectiva me choca de que yo pudiera pensar así porque era algo que a mí me habían hecho mucho daño durante la adolescencia, gente que pensaba así, ¿no? Pero que de hecho, Mm. eh, cuando tú estás en esa otra vertiente, crees que si no lo haces es que eres tonto, Ujú. Sí, ¿entiendes? O Es sea, el es único el único pringao pringao que no lo hace y exacto, tal, tal, exacto. tal. O Sí. sea, que si tú ligas una noche y no te vas con la chica al huerto, pues es que eres tonto, Ujú. claro. Claro. ¿entiendes? Mm. Y Mm. eso a raíz de que viene, pues a raíz de que se niega el pecado, se dice que el pecado no existe, y con lo cual tú haciendo eso no le estás haciendo daño a nadie porque no hay pecado, ¿entiendes? Y, Claro. y- y Claro. entonces en esa lógica eh, lo que entra es la autosatisfacción, es decir, lo que entra es yo soy responsable de mi felicidad y hago lo que me da la gana para complacerme, ¿no? Mm. Mm. Por lo tanto sí que tiene También un yo creo poco de... que quizás, perdón, Perdón, pensaba perdón, que pensaba que habías habías terminado. terminado. Sí, He sí. acabado, he acabado. Di. Que yo creo que quizás tiene que ver incluso con, con una insistencia por parte de miembros de la propia Iglesia en el tema pecado, 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 vas a ir al infierno. Puede ser con una falta de comprensión del concepto de pecado, que al final la gente como que se rebota y lo que pasa es que hoy en día no comprendemos lo que es un pecado, ¿no? O sea, un pecado no es una cosa que digo yo que es mala porque me da a mí la real gana y te jodes si no lo haces, con perdón, ¿no? O sea, no es esa la idea. O sea, el pecado al final es que el hombre tiene algo escrito en su corazón, tiene una forma de funcionar, tiene un tal, y Dios lo que quiere es tu felicidad. Y entonces, básicamente, así un poco resumidito y en plan dummies, pues eso, o sea, la cuestión es que Dios quiere tu felicidad, te ha hecho de una manera y te lo dice, ¿no? Te dice, haz esto y te va a hacer feliz. Si no lo haces, no vas a ser feliz. Te vas a hacer daño, vas a hacer daño a los demás, me vas a hacer daño a mí, etc., ¿no? Entonces, el concepto de pecado es algo que mola, todo lo que, no, todo lo bueno engorda o es pecado, ¿no? Lo típico de la chorrada de... Pues ese es el problema, ¿no? Que nos dejamos engañar y al final el conocimiento del pecado es un regalo, porque dices, vale, es que esto me va a hacer daño, ¿no? Que a mí esto me ha costado entenderlo. Al principio, porque tú al principio quizás cumples por cumplimiento, ¿no? Haces cumplir por cumplir y tachar la lista de cosas que he hecho y que no he hecho. Hasta que te das cuenta y dices, no, no, es que esto tiene un sentido, ¿no? O sea, a veces quizá como que damos normas en plan de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto está mal, en vez de ir al fondo de la cuestión y decir, es que esto tiene estas consecuencias y te va a hacer sufrir de esta manera. Y tú funcionas así y por eso yo te estoy diciendo que esto te puede hacer mal, ¿no? O sea, que quizás también es una falta de apropiada catequesis por nuestra parte, no sé cómo creo. Sí, también el hecho muchas veces como de considerar determinados actos automáticamente como pecado, ¿no? Y es como, tú no te has leído la Mm, definición del pecado, o sea, puede que esto en concreto siempre vaya a ser un acto intrínsecamente desordenado y siempre te va a hacer daño, porque es que no estás hecho para hacer esto, pero otra cosa es que tú tengas culpa en hacer eso y que tengas y que estés cometiendo por lo tanto Claro. un claro. pecado, ¿no? Claro, Que Claro, clásico perfecto consentimiento, perfecto conocimiento, No, tal, claro, bueno, claro. esto. Y en realidad lo que has dicho en el vídeo que he visto hoy y demás sobre la masturbación, decías eso, que hay un tema que es que tú puedes saberlo y tú puedes, pero también está el tema de la adicción y de dónde viene esa adicción y lo que Ujú. cuesta dejarlo, ¿no? Y que a lo Sí, mejor Claro. te y que arrepientes pero ¿sabes lo que quiero decir? ujú. Entonces sí, claro que es pecado, no deja de serlo, evidentemente, sigue siendo pecado, pero eh, Bueno, com- no tiene por qué ser un pecado, o sea, que O sigue no, siendo algo es malo, algo malo, pero pero no no tiene por necesariamente es qué un ser un pecado no, en pecado, o tu sea, circunstancia. no, me refiero, sí que es un pecado, pero si tú estás, voy a encender la luz porque me estoy quedando sin, no sé qué estaba diciendo, me he perdido, me he sobre el despistado. pecado, que a lo mejor era un Sí. pecado, pero puede entrar la adicción. Claro, no, y que sigue siendo pecado. Aunque entre la adicción, aunque tú te digas excusas, aunque digas no es tu culpa, no, sí que es tu culpa porque tú puedes decidir, tienes libre albedrío, sigue siendo pecado. La cosa es que también hay que distinguir que no todo pecado es mortal, o sea, que, ¿cómo te diría?
y que hay un camino de redención, que tú vas precisamente a la confesión y a la iglesia a entregarlo tus pecados a Cristo. O sea, ¿cómo te diría? No se puede ser tan hipócrita de pensar que uno no, ya está, no tengo pecado, ya soy religioso y ya soy maravilloso, ¿no? No, eso es claro, o sea, pero totalmente lo que yo me refiero es que a veces, independientemente de que puede que una cosa sea un pecado venial, pero no mortal, es que hay ocasiones en las que no hay, aunque tú estés haciendo algo malo, tipo, es que tú a lo mejor te estás masturbando todas las noches cualquier persona y eso no es un pecado, porque a lo mejor en tu caso es que a lo mejor al principio sí que empezó siendo un pecado como casi todo, pero luego si se ha convertido, por ejemplo, en un fenómeno psicológico que es una adicción, ha dejado de ser un pecado, porque es que es como, bueno, iba a decir, sí, es como tener una enfermedad, en el sentido de que a lo mejor en cierta manera te lo has provocado tú y en ese momento inicial está tu falta, pero es que lo que haces ahora, como ya no eres dueño de ti mismo, ya no es un pecado. Y entonces, bueno, todo esto de hecho lo Aunque estuvimos sea algo malo, hablando pero sí. Chris y yo, y es una gran aportación de Cristina, y que es cierto que muchas veces hay personas muy atascadas en pecados, vamos a decirlo así, que a lo mejor sí que es pecado o pecado venial o un poco menos pecado porque ya No tiene sé. menos responsabilidad, etcétera, etcétera, y que está súper atascada porque es que aunque se confiese y frecuente los sacramentos y tal, pues necesita ir al psicólogo, por ejemplo, o necesita otro tipo de ayuda, ¿no? A través de la cual también Dios manifiesta su gracia. De igual manera que si tienes un cáncer, pues rezar está súper bien y Dios es lo mejor que puedes tener en lo que te reste de vida, pero vete al oncólogo, o sea, ¿sabes? Y, Sí, y a tal mí cual. incluso, y es que a veces como que lo concebimos solo como para fenómenos psicológicos muy graves, tipo, oh, no, es que eso es para adictos, yo no soy un adicto, pero, o sea, mira, yo te pongo un ejemplo personal, yo tipo, pues muchas veces me confieso de falta de caridad por los demás, porque a lo mejor les trato mal, y a raíz de ir al psicólogo, que es una cosa muy útil, me di cuenta de que muchas veces los trataba mal porque tenía mucha ansiedad, y entonces para mí mi penitencia y el solucionar una cosa que en parte era pecado pasaba por solucionar un fenómeno psicológico que era mi estrés. Entonces, eso también son medios, Claro. ¿no? Para ser más santo. Sí. Yo creo que la clave es, o sea, la clave es que, bueno, esto de la conversión está siendo muy poco. Estamos acabando hablando sobre el pecado, pero bueno, esto suele pasar. Que, que realmente el que es juez es Dios. Y ya está. Este es el resumen de la vida. O sea, ni puedes juzgar al de enfrente, ni puedes juzgar a ti mismo, porque honestamente, si en tu propio caso a veces no sabes si es pecado o no, que a mí me pasa, digo, no tengo ni idea de si esto es un pecado o no, porque no sé hasta qué punto he podido evitarlo y hasta qué punto no. Yo me voy a confesar porque me quedo más tranquila, pero vamos, que eso es cosa mía. Eh, que juzgue Dios, o sea, ¿no? Entonces, eso, que ya está, que ese es el resumen, que juzgue Dios, que es el que sabe, y ya está, pues ya está. Sí. Yo creo que ya está, no hace falta pero bueno, A sí, mí sí, sí. eso es una cosa como que me da mucha paz cuando tienes algo dentro que es algo que es moralmente malo, pero que tú no sabes hasta qué punto es pecado, ¿no? Entonces estás como agobiada y tal y cual. Sobre todo con el examen de conciencia, o sea, como saber, hay personas a las que a lo mejor esto les agobia, a mí me da mucha paz. El saber que Dios ya lo sabe. O sea, a Dios no le vas a asustar, no se va a quedar así desde el sagrario a lo que me estás contando. Es que Dios Exacto. ya lo sabe y sabe mejor Nunca que lo tú lo habría que hay en tu esperado de corazón ti. y ya sabe si es Mm. pecado o no, porque es que ya sabe lo que llevas dentro. Entonces es como, me ayuda al hacer examen de conciencia, que no es como si yo se lo estoy contando a Dios y a él le pillara de nuevas, es que él me está ayudando a descubrirlo para luego ir y confesarme, ¿sabes? Que él lo sabe mucho mejor que yo y me quedo tan tranquila, en plan, a lo bueno, ya lo sabes. Y, Sí. ¿Cómo te diría? Si Dios ya me ha querido sabiendo eso, ¿cuánto más me querrá si lo llego a superar, ¿no? O sea, es Mm. como... ¿Cómo te diría? Yo precisamente por eso se ponía este ejemplo, porque no creo que, o sea, esto que la gente le asusta de no, es que tendré que renunciar a tal porque es pecado, porque cual, porque sí, vale, sí, ese es el camino y se pretende que hagas eso, pero lo que decía Imad es que me produce ansiedad o es un agobio. No, es que no va por ahí, es que entonces no lo estamos entendiendo bien, creo yo.
porque no se trata de andar obsesionados con el pecado constantemente. Esto estaba justo yo pensando, que a veces nos obsesionamos con el pecado y nos olvidamos de que el cristianismo no es la religión del pecado, es la religión del amor. Ya está. O sea, entonces, ama y haz lo que quieras. A ver, se entiende, ¿no? Pero no vale, ama y decapita gente. No, no. O sea, ama y si el amor es verdadero y de ahí va a surgir todo lo demás, ¿no? De ese amor de Dios. Pero bueno, que sí, efectivamente. Bueno, después del podcast sobre el pecado podemos seguir con el podcast de la conversión, si queréis. Pero mira, Cambiemos. hablando sobre el pecado, a mí, no, en serio, pero a mí sí que me surge siempre una cosa, esto ya lo he comentado con Chris porque nos repetimos más que el ajo, el hecho de que muchas veces desde fuera, o incluso como católicos de toda la vida, que ya estamos hastiados porque no nos hemos encontrado con Cristo, como que nos parece todo un rollo y los mandamientos nos parecen un rollo. Y el concepto de pecado también nos parece un rollo, porque es como, tío, no lo puedo hacer en serio. Y a mí me llamaba siempre la atención en los salmos de la Biblia y tal, todos los salmos que hay dándole gracias a Dios por la ley, ¿no? Por la ley de Moisés y del Deuteronomio, y que incluía los 10 mandamientos y la ley del Señor. Y yo pensaba, o sea, esta gente está mal de la cabeza, porque es que le está dando las gracias a Dios por un código de leyes que les por las decía prohibiciones, que no podían sí. comer marisco y que no podían mezclar el cordero con la leche, y 564 reglas sobre que a los 7 años le tienes que devolver el campo a tu vecino, y si se lo vendiste a Menganito, pues se lo recompras. Y yo, pero qué rollo. Y yo, ¿cómo le pueden dar las gracias, no? Y al final es ahí como cuando das el salto a ver como lo bien que se vive viviendo los mandamientos, de verdad, y qué paz. Y aunque a veces te cueste, es que te quedas tan tranquilo y dices, ¿qué calidad de vida tengo? O sea, esto es estado de bienestar y no lo que nos vende el gobierno. Y realmente dices, gracias por tu ley, Señor, porque es que, o sea, lejos de ser como una cosa impositiva, es que es un pedazo regalo poder saberlo. Claro, es algo que en vez de ser una losa, libera. Esa es la cuestión. Bien entendido, en vez de ser una losa, libera. El problema es si lo entendemos bien o no. Esto viene a cuento de lo que estábamos hablando de por qué la gente rechaza la conversión. O sea, que en realidad sí que estábamos en el tema de la conversión, Vale, al pecado. Pero tenía que ver con eso, ¿no? De por qué la gente rechaza la conversión. Y realmente, o sea, el error en el que cae la gente que piensa de esta manera es lo que decía ahora Cristina, que es que en realidad libera. Pero claro, ¿qué pasa? Que libera según que, o sea, libera en la verdadera definición de libertad, no en la definición torticera que cada cual se haga de libertad. Es decir, aquí a mí eso es un proceso que también me costó, ¿eh? Yo como todos también estoy sumergido en el mundo y hoy en día el mundo es como es y está gobernado por las élites intelectuales que está gobernado, y estas no están en la Iglesia generalmente. Entonces, los conceptos que se manejan son, bueno, Falsos. sí, son falsos. No. El concepto de libertad que se maneja es un concepto de libertad que no es cierto. O sea, cuando a mí me dicen, no, mira, es que la libertad es que yo pueda hacer lo que quiera en libertad de conciencia sin coacción de nadie y tal. Digo, ¿ah, sí? Ah, qué bien, muy bien. Entonces me estás diciendo que un drogadicto es muy libre, ¿no? Porque puede hacer lo que quiera en libertad de su conciencia y sin que nadie se lo impida. O un bulímico, eso es la libertad fantástica y maravillosa que me estás proponiendo, ¿no? Y se olvidan, o sea, yo desde este punto, o sea, yo filosóficamente, a pesar de mucha gente dice, es que si eres creyente, pues crees en amigos imaginarios. No, yo soy muy materialista, ¿vale? Y precisamente por eso fui a la Iglesia Católica y no a ninguna otra, porque es la única que realmente tiene consistencia en ese sentido. O sea, es la única que tiene un Dios encarnado y que lo puedes ver en el pan cuando vas a misa, ¿vale? O sea, es que, quiero decir, no, ¿vale? Sí, que creemos en la presencia viva. Exacto. O sea, que, por ejemplo, otros hermanos que sí. Bueno, hay algunas iglesias de otra como bastante cercanas, pero en general es verdad que la mayoría creen como un símbolo. Lo que quería decir es que la definición de libertad que yo sostengo y que por lo tanto me hace decir que efectivamente el cumplimiento de los mandamientos y el acercamiento a Dios te libera, es una libertad posibilista, es decir, es más libre aquel que más cosas puede hacer. ¿Vale? Entonces, pero puede, no que quiere o que le dejan o le permiten, no, que puede, que efectivamente puede hacerlo. Según esta definición, evidentemente yo soy más libre que un drogadicto, porque un drogadicto está gastando su salud y su dinero en una adicción que después, evidentemente, no le va a permitir hacer cosas que yo sí podría hacer con esa salud y ese dinero, ¿vale?
Esa es la definición de libertad que yo uso. Y desde ese punto de vista, con esa definición de libertad tan materialista, ¿vale? Es decir, es más libre aquel que más cosas puede hacer, pues te das cuenta de que todo pecado en realidad te está restando libertad, porque te está impidiendo hacer otras cosas que son, de hecho, más valiosas, como por ejemplo, pues amar de todo corazón, o yo qué sé, o ahorrar, ¿sabes? O tener hijos. Quiero decir, Sí, es que el pecado esclaviza al final, efectivamente. Esta es la realidad. Te iba a entonces decir yo, algo Qué al bien. respecto de esto y se me ha olvidado. Ah, yo creo que sí, esto es que, decir a la ¿Ves? gente. perdón, que muchas veces eso me fastidia mucho cuando las personas que no son teístas atacan a los creyentes con argumentos tan estúpidos, tipo, es que crees en amigos imaginarios, pues dile a Dios que saluda a Santa Claus, en plan. O sea, de verdad, como que es que hay, o sea, que hay gente que respeta mucho a los creyentes y además hace preguntas súper interesantes y de verdad y piensa. Pero otra que dices, hijo mío, la pregunta que me estás haciendo es que refleja que no piensas tú. Y que me fastidia porque esto, no sé quién lo comentaba, creo que el obispo Barron, una cosa así, que comentaba que muchas veces en debates con ateos que se consideraban a sí mismos muy cientificistas, ¿no? Y muy basados en la ciencia se contrapone a la religión y tal y cual, por ejemplo, discutiendo sobre la teoría de la evolución o cuál era el origen de por qué estamos en esta tierra, el obispo Barron decía, es que muchas veces los ateos se preguntas, ¿no? Y que hay que cuestionar, por lo tanto, la existencia de Dios y la tesis creacionista y tal y cual, y dejan de hacerse preguntas en el momento más interesante, que es, vale, ¿y cómo estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Siempre dicen, bueno, pero no, pero da igual, pero ¿por qué tal? Pero porque tienes que considerar otras cosas. Y al final creo que muchas veces el ateísmo o el agnosticismo en nuestra sociedad es cierto que en personas sí que es fruto de un largo y arduo proceso intelectual que además luego, si lo haces bien, tiene unas consecuencias muy graves para la vida y que hay que ser muy valiente para asumirlas, como es el asumir creyendo que Dios no existe o sin poder saberlo de verdad, pero en la mayor parte de los casos siempre me ha parecido que responde a pereza intelectual y a no hacerte preguntas o a dejar de hacértelas en el momento más interesante, Sí, 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 porque es más cómodo. sí, Y sí, a sí. mí también me Joder. interesaba mucho la visión que tiene David de la ciencia, porque ahora mismo está estudiando física y en la primera reunión, para preparar un poco este podcast tan guay que estamos haciendo, nos contaba Chris y a mí muchísimas cosas de física cuántica que a mi mente de letras hacía que le estallara la cabeza Y y yo ponía sobre cara de el inteligente y Dios de hacía los como que estaba gusanos. entendiendo algo. Sí, a ver, realmente yo ahí ya... o sea, mi primer encuentro... Yo creía eso y como decís, o sea, que ciencia y fe estaban enfrentadas, ¿no? Y como decís, es una cuestión de pereza intelectual, porque no solo es que no estén enfrentadas, es que, ¿cómo te diría? Tienen que ver. O sea, eh, sin ir más lejos, los primeros científicos modernos, y con ciencia moderna pues me refiero a tal y como se hace hoy en día, el paradigma de la ciencia moderna lo establece Newton, ¿no? Ujú. Con sus principios matemáticos de la filosofía natural o algo así se llamaba el libro. ¿Por qué digo esto? Porque es que es la manera, a partir de que él establece esa manera de trabajar y de escribir la ciencia, que todo el mundo tiene que hacerlo igual si quiere considerarse científico y que le tomen en serio, ¿no? El hecho de usar criterios de falsación, el hecho de redactar las cosas pues, con unos criterios, bueno, con unos métodos, una metodología concreta, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, el mismo Newton en ese momento, en su prólogo, dice estar descubriendo o describiendo la creación de Dios, ¿no? Es decir, Mm. no hay una confrontación en origen. Precisamente la mecánica de Newton y la termodinámica posterior y demás es lo que crea un paradigma que da hueco al ateísmo. Es que es al revés. Es que no es que Dios esté en los huecos, es que el ateísmo no estaba fundamentado científicamente hasta que la ciencia no crece lo suficiente, no avanza lo suficiente. ¿Vale? Y cuando y ese avance, el hecho de haber llegado hasta ese punto,
fue llevado a cabo por hombres de fe, o sea, fue llevado a cabo por gente que sí creía. Entonces es como que es un poco al contrario, ¿no? En ese sentido. Luego, a mí eso me chocó mucho leyendo precisamente un libro en el que los padres fundadores de la física cuántica hablaban de sus reflexiones sobre mística, ¿no? Sobre temas que ya no eran intrínsecamente religiosos, pero sí que, bueno, yo llegué a la conclusión leyendo ese libro, y entonces era ateo, y no solo era ateo, sino que quería que la ciencia me diera explicaciones o sea, A cosmológicas. cosas que no. Sí. 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 Y ellos llegaron a la conclusión, al menos en ese libro quedaba bastante, bastante claro, que era una recopilación de sus textos, de sus escritos, ¿no? De esta gente, de Eddington, de Schrödinger, de Einstein, y llegaron a la conclusión de que la ciencia, eh, ¿cómo te diría? El estudio de la ciencia sí que podía generar modelos de la realidad y para hacer predicciones en la realidad, pero que lo que estudiaba la ciencia eran estos modelos, no la realidad. ¿Entiendes? Y eso ya fue como, vale, y entonces la realidad qué es, ¿no? O sea, si la realidad no es lo que estudia la ciencia, eh, entonces ya luego, cuando en las clases de física y demás empecé a estudiar física cuántica, me di cuenta de que también hay dogmas en ciencia. O sea, la gente se cree, no, porque es que la religión es dogmática, no sé qué. No, cualquier cuerpo de conocimiento es dogmático. Cualquier cuerpo de conocimiento es dogmático. En la ciencia hay dogmas. Tú no puedes interpretar la ciencia como a ti te dé la gana, porque entonces caes en el absurdo y empiezas a decir tonterías y nadie te toma en serio. Es que es así. O sea, es que es así. O sea, yo esto creo que os lo comenté en la entrevista, ¿no? Tú los postulados de la cuántica los puedes interpretar como se interpretan en Rick y Morty, en la serie de Rick y Morty. Y entonces imaginarte, pues que claro, que según esos postulados, pues debe haber infinitos universos paralelos y claro, y lo lógico, si hay infinitos universos paralelos, lo lógico es que haya gente que viaje entre universos paralelos. Y entonces seguramente lo más lógico es que estemos conquistados por seres de otros universos que están influyendo en nuestro mundo. Tú imagínate la de tonterías que puedes decir si interpretas según qué, como a ti te dé la gana, ¿no? Entonces hay dogmas para no caer en estas tonterías. Y, y estos dogmas, pues, es que en la iglesia están por el mismo motivo. Es decir, los dogmas de la iglesia no es que haya venido alguien y haya dicho, pues esto es así porque lo digo yo. No. O sea, se construyen a través de una reflexión profunda sobre las escrituras y sobre La el... revelación. Exacto. O sea, es. Me parece fascinante esto. Ya me he acordado de lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que en un episodio anterior tuvimos un pequeño, iba a decir problema. No, lo que pasa es que al parecer como que dimos a entender, no nos debemos de explicar muy bien Inma y yo. Estábamos hablando de, no sé si recordarás este episodio, David, si lo habrás visto. Estábamos hablando de la teoría de la evolución, del Big Bang y demás, ¿no? Y entonces parecía como que igual tuvimos varios comentarios de gente que estaba de acuerdo con... O sea, que era creyente y que decía, no, hombre, esto lo habéis hecho mal. Y gente que no era creyente y que decía, si no creéis en esto sois tontos, básicamente. Que parecía eso como que nosotras no, bueno, no creíamos o tal y que cual. Claro, claro. Entonces, yo quería aprovechar para hacer este inciso, y aquí yo hablo también totalmente a título personal. La cuestión, cuando yo me refería a que estábamos hablando de que la teoría del Big Bang sigue siendo una teoría, ¿no? Por ejemplo, que comentaba Inma. La cuestión es que, hasta donde yo tengo entendido, una de las grandes bases del método científico es la falsabilidad, precisamente, ¿no? O sea, la cuestión es que puede llegar el día de mañana una teoría, una prueba, un estudio que me diga de que todo esto que yo creía cierto no lo es, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo en el Big Bang, yo creo en la teoría de la evolución, me parece que los descubrimientos y la ciencia la corroboran lo suficiente, pero estoy abierta a la posibilidad de que el día de mañana
una teoría más evolucionada, más ¿no? descubra que realmente, oye, que resulta que no, que es que el Sol no gira alrededor de la Tierra, ¿no? Que es al revés, o que es que la Tierra no es plana, ¿no? Quiero decir, porque hay cosas que nos parecían súper evidentes. Yo siempre pongo el ejemplo, pero los médicos, las sangrías de los médicos de antes, ¿no? Te voy a hacer unas sanguijuelitas, te van a sentar, ya verás, esto es lo último de lo último. Y de repente ahora los miramos atrás y decimos, madre mía, ¿pero qué hacían? No, pues yo creo que es un poco la misma idea, ¿no? Que ahora mismo las sangrías se utilizan en casos muy, muy puntuales, a lo mejor que te sobra mucho hierro o que tienes muchas no sé qué, pero vamos, que yo creo que eso es a donde íbamos. Por supuesto, somos muy fans de la ciencia, yo es que a mí particularmente a mí me apasiona, me flipa, me parece que la ciencia es un gran regalo, el conocimiento, la capacidad intelectual del ser humano y vamos, viva la ciencia. La cuestión es que la ciencia y la fe no pueden estar enfrentadas nunca se pueden cruzar, porque lo que pasa es que las dos tienen un objetivo que es conocer la verdad, ¿no? Entonces la verdad, que es Dios, y la verdad sobre el universo, que es lo que ha hecho Dios, es que no te puedes cruzar porque tú vas hacia el mismo sitio, ¿no? Y tienen como dos aproximaciones distintas a la verdad, ¿no? De la misma forma que el arte, por ejemplo, o la filosofía se aproximan a la verdad, a la Piedad de Miguel Ángel, el Guernica. Hay cosas que te hablan de la verdad, ¿no? Que te dicen cosas sobre el ser humano, sobre la vida, sobre el sentido de las cosas, y que no están probadas empíricamente, pero que te tocan, ¿no? El canon de Pachelbel, no sé, o sea, pues hay muchas ramas de conocimiento, diferentes enfoques, y la ciencia es uno que es maravilloso, pero creo que en nuestra sociedad le estamos dando demasiado enfoque y por ejemplo, así como antiguamente quizás pues la ciencia no estaba tan desarrollada y las ciencias humanistas estaban más desarrolladas, ¿no? Y artísticas y tal, y a lo mejor, entonces yo creo que también es una cuestión de pues un momento temporal en la historia, ¿no? Que quizás parece que perdemos de vista lo demás. Que con respecto a esto, bueno, dos cosas. A mí siempre me da mucho la concepción, muchas veces inconsciente, que tenemos todos de pensar que antiguamente eran idiotas y de que los pobres lo hacían así porque es que no les daba para más y la gente era medio retrasada hasta que llegaste tú. Entonces, porque claro, Platón y Aristóteles... Sí, o sea, tipo... eso tanto, yo qué sé, el feminismo dice, pues es que antes, hasta hace 50 años, las mujeres estaban en casa y con la pata quebrada porque les habían hecho a todas una lobotomía y estaban idiotas y a la gente no le daba por más. Y la gente era racista porque era tonta. Y bla, bla, bla. O sea, ¿sabes? Bla, bla. O sea, que cada cosa, que es verdad que hay cosas del pasado que estaban mal y otras que estaban bien, pero la cuestión es que la gente no lo hacía sin pensar o porque fuera idiota, sino que todo tiene unas razones seguramente muy válidas y que seguramente si se repitieran hoy en día haríamos lo mismo o algo muy parecido. Y que también con las teorías científicas que había en la antigüedad y que se demostraron falsas, pues no es que la gente pensara que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque se inventara fábulas a la luz de la luna, ¿me entiendes? O sea, que es que la gente también pensaba. Habría de todo, ¿verdad? A ver, yo por eso quiero puntualizar, y por eso antes he hablado de Newton como el nuevo paradigma de la ciencia moderna, ¿no? Porque es que realmente una teoría científica no es lo que la gente cree que es. O sea, una teoría científica no es en plan, no, mira, esto es en teoría, pero ya se verá. No. Una teoría científica, o sea, la teoría de la gravitación universal, tú no puedes decir, bueno, es una teoría, pero ya se verá porque a lo mejor sale otra. Bueno, pruébalo, salta por una ventana y a ver si la gravitación existe, ¿no? O sea, quiero decir, las teorías científicas son... se le llama teoría cuando es un cuerpo consistente de leyes y principios que explican muchos fenómenos, digamos. Que explican la práctica, ¿no? No solo un fenómeno, sino varios. Y claro, Varios. esas teorías tienen un principio de falsabilidad, pero cuando pasa de ser una hipótesis a ser una teoría es porque ya... Sí, porque hay una seriedad y un respaldo. ¿Vale? Tú me puedes decir que la teoría de la gravitación universal fue negada por Einstein, pero eso es mentira. Einstein, que la teoría de la relatividad general, engloba a la otra, pero no la niega, no la falsa. ¿Vale? Es decir, para describir el movimiento de los cuerpos en la Tierra seguimos utilizando la teoría de Newton. Incluso para describir mediante física estadística el movimiento de las partículas de un gas que está a tal temperatura y por qué está a tal temperatura. Se sigue usando la física de Newton. Entonces, esa teoría, o sea, el concepto teoría no es
eso genera mucha El mismo confusión. Del Cuando se cree del que vulgo, dice, digamos. Sí. es teoría, pues si es teoría puede que sea más serio o menos. No, no. Cuando es teoría científica es dogma, digamos, ¿sabes? Es ya algo bien, bien asentado, bien, bien firme. Entonces, respecto a cómo se pueden interpretar estas teorías, o sea, el problema aquí es que en los últimos 200 años, sobre todo, la ciencia ha sido el paradigma de comprensión del universo. Es decir, anterior a esto, lo que nos daba comprensión del universo era la Iglesia, ¿vale? Sí, es la nueva religión, ¿no? Era la Ujú. religión. Y en los últimos 200 años, al menos, yo creo que puede que antes, pero por lo menos eso queda claro, quien ha usurpado ese lugar ha sido la ciencia. Y entonces, eso en el fondo también es jugar con la fe de la gente, porque la gente deposita fe en algo que no comprende. En este caso, la ciencia. Porque además, eh, en la religión católica, tú puedes tener una relación personal con Cristo. Porque de hecho, nuestra fe es una fe. O sea, Dios está encarnado y puedes verlo en el pan y por lo tanto puedes conocerlo, aunque no puedas conocerlo absolutamente, pero puedes conocerlo. Y al poder conocerlo puedes amarlo y tener una relación personal con él, ¿vale? Y eso no requiere de que seas un gran teólogo, que sepas grandes cosas, ¿vale? Eso está al alcance de cualquiera que quiera convertirse. Sin embargo, en la fe no pasa, en la ciencia no pasa eso. En la ciencia tú tienes que estar iniciado, tú tienes que tener unos conocimientos. Entonces, si la ciencia es la que construye la visión que tiene la gente del mundo, es muy fácil manipularles a través de ahí porque ellos no van a conocer lo que los principios científicos verdaderamente dicen, ¿vale? Ujú. Nunca lo había pensado, qué interesante. Y sí, Sí, al Sí, además, al final te final te crees. crees, tienes fe en que lo que te dice el tío que es científico es Claro, verdad, porque claro, tú no lo claro, entiendes. claro. Perdona, Hubo sigue uno, por diciendo. ejemplo, que me dijo el argumento este del amigo imaginario y yo le digo, pues yo, pues según tu argumento, podría decir que tú no existes porque no te veo, porque me lo decía por un chat, ¿no? Y me dice, pero yo sí que sé que existo y te voy a poner otro ejemplo. Yo no veo el oxígeno, pero sé que existe. Y yo digo, muy bien, pues ahora reflexiona un poquito y dime por qué sabes que el oxígeno existe. Y ya no me contesto más. Ujú, ujú. ¿Por qué es eso? y Lo sé mucho. ya, o sea, y muchas veces a este respecto, no, o sea, yo muchas veces no entro en el debate científico porque, bueno, a mí la ciencia me interesa sobre todo en plan la biología, el cuerpo humano me interesa mucho, pero la ciencia ya tipo a esos niveles de teoría de física cuántica me Física pilla muy cuántica. lejos. Sí. Pero Bueno, a mí sí que es Bueno, a mí cierto que a mí también, ¿eh? me parece como, o sea, ciencia y religión en ese sentido, o sea, me parece como que hablan de dos cosas diferentes. Y yo muchas veces pienso, es que aunque la ciencia llega a demostrar que es posible la generación espontánea y que es posible la creación de la materia a partir de la no materia, eh, a mí, ¿quién me explica esta sed que tengo? O sea, es que esto a mí no me lo explica nadie. ¿Y por qué tenemos ese hambre? ¿Y por qué íbamos a tener un hambre sin nada con qué saciarlo? ¿Y por qué el ser humano se sigue haciendo preguntas, ¿no? Y también me llamaba la atención que muchas veces, pues eso, la gente que niega a Dios intenta respaldarse muchas veces detrás de la ciencia sin tener ni idea de ciencia o teniendo tan poca idea como yo, ¿sabes? Y, y no sé, y yo visualizo, por ejemplo, a muchas personas pues conduciéndose en su vida de una determinada manera y cuando le preguntas por qué, pues no te sabe dar una explicación, ni mucho menos una explicación científica ni lógica de por qué decide hacer X, ¿no? Y yo te digo, yo sí te puedo dar una muy buena explicación de por qué hago lo contrario, ¿sabes? Entonces, eso creo que muchas veces el argumento de la ciencia es muy falaz y es que no sé, o sea, la gente que se escuda tanto en la ciencia es como, pues dime a ti si tú cada mañana piensas en la teoría de la evolución y eso es lo que te hace sonreír y ser feliz, porque no lo entiendo, ¿sabes? Yo creo que nadie viva así, ¿no? Mañana Espera, dando Inma, gracias a la física y pensando que es la razón de su existencia. Espera, Inma, te has cortado un momento, me parece, ¿no? Pues yo por lo menos te he perdido Sí, ha habido un lo que decías, incidente, la última frase. pero creo que se ha entendido. Sí, 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 pues sí, sí. Que no dabas las gracias a la física y dabas eso de tu existencia. Seguro que algo así puede pasar. Yo también creo que hay una realidad, otra vez lo mismo, ¿no? Errores que hemos cometido a lo largo de la historia, ¿no?
que el problema del supuesto debate y el supuesto choque entre fe y ciencia quizás es que muchas veces intentamos inmiscuirnos donde no nos toca. Es como si tú eres fontanero y te dedicas a hacer la electricidad de una casa, dices tú eres tonto, deja al fontanero que haga lo que tiene que hacer, que lo que queremos todos es que salga la Sí, casa es que se bien, mueven dos ¿no? planos Pues quizás muchas diferentes. veces hemos intentado la Efectivamente, ciencia es dar como... dogmas de fe y la fe dar dogmas de Sí, ciencia. Eso es. Yo creo que es un es error como, que a por Eso ejemplo, es, tienen muchas como veces un lo que mismo estábamos hablando objetivo en dos antes del planos pecado distintos. y cuando es Eso una es. Yo adicción creo que y es un cuando error te que a puede veces ayudar el cura y cuando el cometemos. psicólogo. Pues son dos planos. Entonces, hay que bueno, es esos cierto que lo dos. espiritual se mezcla muchas veces con lo psicológico, ¿no? Sí, Pero correcto, sí. Y hay que afrontar esto los pero dos. Sí. sí son como dos planos diferentes, en plan, como que el mero conocimiento de Dios, pues sí que te anima a conocer el mundo, pero yo personalmente no creo que Dios te vaya a revelar en la oración, mira, Mendel, así es como Y funciona la así genética. esto es por la teoría de cuerdas, esta es la razón de por qué la teoría de cuerdas es Y así es, Toma el esto es por la cuadernillo. teoría de No. cuerdas, esta es Y la de razón de hecho, por qué la teoría de la cuerdas ciencia nunca te va a es poder auténtica, ¿no? O explicar a Dios. falsa. Ambas Pero se acercan no. porque, como decimos, es avanzar hacia la verdad, ¿no? Pero pues son dos ámbitos. Es como intentar contraponer arte y ciencia. No tiene sentido, porque es alcanzar la verdad de dos formas diferentes, ¿no? Bueno, sí. Sí, quería Sí, decir algo, David, me parece. bueno, Sí, sí, esto tiene, Sí, esto quería tiene que decir ver, o sea, algo, David, me parece. Sí. yo ya os digo que realmente a nivel filosófico soy muy materialista. O sea, yo sustento mi fe en Dios, pero a la hora de razonar lo uso. Quiero decir, yo me encomiendo a Él para razonar y para que me haga ser certero, pero siempre intento precisamente o sea, estudiar las cosas como se pueden observar, no como a mí me gustaría que fueran en mi comida de tarro, ¿no? Y yo lo que veo, sencillamente, no es que ciencia y fe se contradigan o que estudien cosas distintas. O sea, es que entonces podríamos decir lo mismo de distintos campos de la ciencia. O sea, podríamos decir que la matemática y la biología se contradicen. Porque según la matemática, un axioma básico de la matemática es que uno y uno son igual a dos. Pero en la biología, uno y uno puede ser igual a dos o más. Vete a saber. Entonces, ¿se contradicen? No, no se contradicen. O sea, desde un punto de vista puramente materialista, tú te das cuenta de que las mismas ciencias, cada una de ellas, se encierra en su propia categoría. Y que si tú estás en la categoría de las matemáticas y desarrollas un problema matemático y lo resuelves, sigues estando dentro de la categoría de las matemáticas. En ningún momento te has salido fuera de la categoría. Esas categorías están cerradas en sí mismas. Lo único que sucede con la supuesta confrontación entre ciencia y fe es que no es tal cosa. Digamos que hacen estudios de categorías distintas del universo. La ciencia, de hecho, el estudio que hace del universo es del estudio inteligible racionalmente, únicamente. La fe es más amplia que eso. La fe hace un estudio también inteligible de lo racional, porque también incluye en la Iglesia Católica toda una doctrina filosófica muy, muy, muy potente, que a mí me apasiona personalmente. Pero es que también hace un estudio de las condiciones del corazón y de las condiciones del cuerpo. Es decir, la fe en ese sentido es más abarcante. Por lo tanto, en el caso que os ponía de la contradicción entre física y biología, ¿vale? Y que tú dices, no es tal contradicción, porque se está refiriendo a la reproducción de dos animales, por ejemplo, y el otro se está refiriendo a números, ¿no? Vale, pero si es que la fe abarca ambas. Y entonces es normal que parezca que choca con cosas, ¿vale? Pero es una apariencia. O sea, ¿cómo te diría? Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Vale, sí, la teoría de la evolución explica que nosotros pues venimos del mono y que bla, 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 y que esto y que lo otro y lo más allá y todo muy bonito. Vale, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pues las leyes de la genética, tal, vale, y esto, y entonces aquí y allá y el mecanismo. Vale, pero ¿y cómo puede ser que eso llevara a donde estamos? Quiero decir, eso lo estudias a posteriori, entonces es un estudio histórico, no es un estudio... tú no puedes predecir cómo será la evolución en el futuro, ¿entiendes? Es
es como el que estudia pues, la historia de Babilonia o la historia de los íberos, de los poblados íberos. Con lo cual, es una teoría que no, que no está completa por sí misma, ¿entiendes? Sí, eso, Que no son como realidades que se necesitan, sí, ¿no? Exacto, Está mutuamente. exacto. Sí, Exacto, son como realidades exacto. que Las se categorías necesitan, científicas se sí, relacionan ¿no? entre sí de Se forma necesitan dialéctica, a mutuamente. veces enfrentándose y a veces apoyándose una a la otra. Y lo mismo es normal que pase con la religión católica, porque de hecho la religión católica Mm. o sea, se toma en serio a sí mismo casi como si fuera una ciencia, con otros métodos, porque evidentemente no trata de los mismos asuntos, y sobre todo porque no está categorizada de una forma tan estricta, tan reducida. O sea, la Sí, matemática bueno, al solo... final no trata de... Sí, Sí, bueno, al final no trata de... Sí, no es una ciencia empírica. También estamos entrando en el concepto de ciencia como un conjunto de conocimientos y estudio de algo, o concepto de ciencia como, digamos, ciencia pura que se basa o ciencia que se basa en el estudio de algo empírico Es un concepto exclusivamente. que Tal. también hay O que sea, definirlo. O es como sea, yo ahí el considero que lenguaje la puede ciencia es ser... una construcción humana y operatoria. Es decir, la ciencia es Sí, ciencia no solo en cuanto explica, sino en cuanto también consigue modificar el mundo. ¿Vale? Y eso también lo hace la Iglesia. Y bueno, chicos, es un debate interesante. interesantísimo, pero me temo que lo vamos a tener sí, que dejar lo por dejamos hoy. aquí No hasta- descarto una segunda hasta- parte sí. solo de fe y ciencia, porque esto está Sí, nos vamos Madre aquí mía, es que es hasta... fascinante. Sí. Bueno, ya ha conseguido David dejarnos a la altura del betún con sus conocimientos La verdad que ha sido filosóficos fascinante. Tampoco era... y Bueno, ya ha científicos, conseguido ¿no? David dejarnos a la No, altura del betún tampoco... Eso con no sus era difícil, conocimientos ¿no? Si filosóficos y queréis científicos, pero ir nada. a alguien que sepa mucho, Sí que pues no era difícil, ¿no? Si queréis ir a alguien que sepa Pero mucho, pobre, pues no podéis ir al sé. Bueno, por podcast de David, que va a supuesto, os sacar seguro dejamos en por el futuro, abajo en algún una momento. entrevista que le No, hizo no, David pobre, no Elder, lo que es un sé, chico de no su parroquia, tengo ni súper idea. interesante para conocerlo más en profundidad. Y bueno, como siempre, vamos a decir las Súper chula, típicas De cosas nada. de youtuber, ¿no? Muchas Espera, gracias por... te estás saltando las Súper recomendaciones del chula, sí. reto. Es Nos estamos verdad, dejando. Me las es que haces ni el lo reto. Espera, hemos espera, espera, comentado. espera, te estás saltando las recomendaciones y el reto. Nos estamos dejando, totalmente. ¿Qué? Sí, aquí lo tenemos. Bueno. Recomendación. Sí, yo lo tengo, está en el enlace compartido que tenemos, que no has mirado. Pobre, que en defensa de Inma hizo todo el guión y yo luego vine al final y añadí 3 cosas, que son las que me están haciendo quedar bien ahora mismo. Pero bueno, entonces yo creo que hay una cosa que igual le voy a robar a David de los labios, pero son las confesiones de San Agustín. ¿Cómo no vamos a recomendar aquí las confesiones de San Agustín? Si veis el vídeo de Elder y de David, que está súper bien, allí cuenta un poco más, digamos, su experiencia de conversión, de acercamiento a Dios, de acercamiento a la iglesia, sus primeros, ¿no? Hasta su bautizo y demás. Y entonces ahí habla de que una de las primeras recomendaciones que les hizo el sacerdote es eso, léete esto, a ver qué te parece, y luego lo comentamos y demás, ¿no? Hay también... alguna película típica de San Agustín, de esta que ponen los domingos en la 13, pero que a mí me gusta mucho, la verdad que además la vida de San Agustín me parece fascinante. Más cosas, libro Ortodoxia de Chesterton. Chesterton era protestante y luego se convirtió al protestante, perdón, era anglicano, sí, y luego se convirtió al catolicismo. Ahí no estaba todavía convertido al catolicismo, pero es un libro que merece la pena para todo cristiano y para todo pensador. Chesterton era un hombre muy brillante, muy recomendable. Y luego, 2 libros de conversiones. Mi carrera con el diablo, del odio racial al amor racional, de Joseph Pearce, que es un escritor fenomenal, que ha escrito muchísimo sobre conversos del siglo XIX, XX, británicos especialmente, y es un tío que pasó de ser iba a decir un kinky, no, es que no sé, o sea, como un tío antisistema que estaba en la cárcel, literalmente, a ser un señor que se dedica a escribir biografías y a profundizar en la vida intelectual y en la vida... esto de la vida intelectual y la vida de fe, ¿no? Un señor extraordinario. Y luego Dios existe, yo me lo encontré, es un libro cortito de Andrés Frossard, no sé cómo se pronuncia, no sé francés, no sé de dónde es este señor, pero muy recomendable. Y nada, pues esto es ya, no sé si David o Inma queréis añadir alguna otra recomendación. Sí, No sé, nada, es muy yo te robo recomendable. las confesiones, lo No, siento, no lo tenía que sé, ponerlas lo primero. sinceramente. O sea, las confesiones lo que tienen es que además son relativamente fáciles de leer, pues si ya te quieres meter
Sí, o sea, relativamente en comparación a leer, por ejemplo, a Santo Tomás o cosas así, Sí, bueno, la suma teológica, desde luego, que ya es no es un igual poco más... quizá Sí, bueno, la suma teológica, desde luego, sí, no es igual, quizá ¿Y qué la reto iniciación no, tenemos? mejor no. Tenemos un reto, sí, Muy yo bien, tengo muy bien. 800... Esta semana hay que Pues convertirse al ánimo. tenemos un Sí, reto, sí, yo sí, tengo exacto. 800 retos Yo, aquí un planteamiento que... Sí, sí, exacto. Yo, un planteamiento que proponía era llevar a la oración, ¿no? ¿En qué necesitas convertirte, ¿no? Porque a veces nos pasamos la vida mirando en convertir al de enfrente y resulta que es que lo que nos has hecho es mirar en qué en tu vida concreto necesitas convertirte. A lo mejor en uno de los episodios pasados proponíamos ver en qué no estás dejando entrar a Dios, en tu bolsillo, en la cocina, en tu sexualidad, en tu lo que sea, en tu trabajo. Y a lo mejor en eso que si te dio luz, pues a lo mejor es ahí o a lo mejor es en otro punto, ¿no? Yo creo que también, bueno, pues interceder, ¿no? Y rezar por las conversiones y ofrecer, pues eso, sacrificios o lo que sea, porque al final somos todos una iglesia, ¿no? Y tenemos que apoyarnos mutuamente. Y luego, un reto, eso, leer algo sobre una conversión o escuchar. Bueno, yo creo que si has visto este podcast, te recomiendo el vídeo de David, porque al final las conversiones tienen algo que es Incluso que nos aunque no lo recuerdan a hayas nuestra tenido, conversión te propia, lleva ¿no? como Nos hablan de ese al momento de primer momento, enamoramiento de ¿no? Que Dios es que, o sea, y tú ya has de... conocido a porque Dios, pero es que no te acuerdas, ¿sabes? Exacto. Entonces es como eso es. ese retomar, ¿no? El ver cómo una persona está tan Exacto. loca por Dios Entonces que es se había como olvidado que ese tenía que ser Dios. retomar, ¿no? El ver cómo una Eso persona podría está ser. Hay tan un ejemplo loca por también, Dios hay y de repente una decir, chica se en me había olvidado qué tonta soy. Pakistán que se convirtió Bueno, en eso el podría ser. Hay Himalaya. un María ejemplo del también, hay Himalaya. una chica Inma, que era una me abortista que encantó se convirtió en Es el muy Himalaya. impresionante. No sé si me lo recomendó Inma, Y luego me nada, yo encantó, muy bueno también. llevar a la oración también sí podría ser otro reto, Y el tema luego de nada, las personas que estás intentando convertir llevar a la oración también puede ser otro pedirle reto, al el Señor tema Y de sé las personas consciente de que que tú estás no intentando conviertes a convertir nadie y que lo conviste Dios. y ayudarle, ese pedirle al es el Señor, ¿no? que tema, te ¿no? ayude un Llevar poco a a la ver que oración esto. realmente... Eso es, ese es el tema, ¿no? Llevar a la oración esto, y perdón, es que estoy mirando la chuleta aquí, y eso, ¿no? Dejarlo en manos de Dios, ver que Él es el que convierte, que Él es el que tiene una historia de amor con cada uno, y que si le da la gana de convertir, convierte, y si la persona quiere convertirse, se convierte, y si no, pues no, y que a lo mejor no es lo que tú te estás empeñando, pues a lo mejor resulta que no es la cosa, o que no es su tiempo, ¿no? Y como confiar en Dios, hablando de San Agustín precisamente, de su madre Santa Mónica, que estuvo allí rezando siempre, ay, que mi hijo conozca a Dios, y no perdió la esperanza jamás, y gracias a ella, en grandísima medida, pues San Agustín fue el gran santo y vamos, doctor de la iglesia, y es doctor de la iglesia, ¿no? No me lo estoy inventando. Si tiene que serlo, es que es un crack. O sea que, pues eso, que Bueno, pues pues estos nos son has los dado una posibles batería de retos que retos, yo tengo Cristina, que parece aquí mentira. bueno, me parecía que alguno podéis a lo mejor encontrar. Sí, la verdad, hoy venía especialmente inspirada, estoy con doctor de la iglesia, sí, como no, doctor de la iglesia, digo, es que de repente estas dudas que te entran de vacas se escribe con B o con V, ¿no? Llevas toda la vida escribiéndolo y de repente, pues un poco lo mismo. Pero bueno, perdón, le cedo a irme al relevo que estaba Muy en su bien, momento pues nada, youtuber. muchísimas gracias por estar Cuando aquí no y se por acuerda venir una, al se acuerda la podcast. otra. Pasaos por el vídeo de Elder en el que entrevista a David, hiper interesante, y de ver todos los episodios de este podcast y nuestros maravillosos clips y el tráiler si no lo habéis visto porque es demasiado bueno. No se nota nada. Sí, y nada, pues no se muchísimas nota que gracias por estar aquí. no le Dejadnos quedó por muy favor bien, en me los gusta mucho. comentarios lo que opinéis de todo esto, vuestra experiencia. Si queréis participar, si nos queréis decir cualquier cosa, recomendaciones o hacer cualquier sugerencia o criticarnos o quejaros de algo, nos podéis mandar un correo a podcastdivingdeep@gmail.com. Se llama así el correo, ¿verdad? Sí. Y si os ha gustado en YouTube, le podéis dar dedo para arriba o dedo para abajo y nos explicáis por qué. Y os podéis suscribir y darle a la campana. Y si estáis en una plataforma de podcast, pues por favor dejarnos una review y dadle, no sé si hay corazones, estrellas, no sé qué hay. Me parece que eso depende. Así que, estrellas, pues nada, muchísimas gracias. De la plataforma. Gracias a la nada, o sea, gracias a David también, o sea, gracias porque ha sido un placer enorme. Yo espero que, y creo, estoy segura de que todos nuestros fans y compañeros de la comunidad han disfrutado tantísimo como nosotras de esta conversación y de este testimonio. Y nada, que seguimos en contacto y que
que gracias de verdad por tu generosidad, por tu tiempo y por tu sí a Dios, ¿no? Porque al final por abrirle esa puertita que al final también pues tú eres regalo para nosotros, ¿no? Al final porque pues eso, el amor de Dios en tu vida nos habla. Muchas gracias a también del amor de Dios vosotras, en de la verdad que vida. me he sentido muy honrado por vuestra Gracias, de invitación verdad. y sobre todo gracias a Dios que me ha llevado hasta aquí, que sin él no hubiese conseguido alcanzar este lugar. Pues sí, vamos, ni tú ni nosotras, porque desde luego si este canal existe es porque Dios es bueno. Pues nada, cuidaos mucho ahí fuera, chicos. Los demás. Chao. Hasta luego, gracias.